Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y desde nuestras redes sociales en HD, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Y a partir ya del 14 de febrero, en Canal Luz también saldremos en HD. En todo caso, como hay un periodo del 14 al 28 de febrero, a ver si nos toca en la primera fase o en la segunda. En todo caso, fecha tope para salir en HD el día 28 de febrero, cuando ya se apaga definitivamente la televisión en SD, en definición estándar, y todas las televisiones, tanto nacionales como locales, saldrán en HD. Por lo que respecta a Canal Luz, a partir del 14 de febrero, que seguramente pondrás la televisión y dirás, oye, ¿aquí qué ha pasado? Si esto se ve nítidamente, con una claridad impresionante. A partir del 14 de febrero. Saludos cordiales, por lo tanto, a las personas que nos ven en Canal Luz, a los que nos escuchan en la radio y a los que nos ven en redes sociales, para debatir qué es lo que está ocurriendo en España, porque Pedro Sánchez es capaz de retorcer la Constitución de la manera que tenga que hacerlo. ¿Para qué? ¿Para cambiar una ley de educación? No. ¿Para cambiar una ley que pudiera proteger a las mujeres? No. Cambiar una ley para borrar todo el historial delictivo de los delincuentes. No sabe ya lo que hacer para evitar que estos delincuentes, golpistas, terroristas sean enjuiciados, condenados a prisión. Es una vergüenza lo que está pasando. Vamos a hablar de todo ello, y la última de Pedro Sánchez, la última también de los fiscales, lo que dice el fiscal general del gobierno, y digo bien, fiscal general del gobierno, entregado a Sánchez, entregado a los golpistas, entregado a los delincuentes. Es una vergüenza que un fiscal general del Estado se ponga al lado de los delincuentes en vez de estar al lado de sus compañeros jueces, que lo único que quieren es hacer su trabajo para juzgar a las personas que han cometido delitos. Pero ese es el gobierno que tenemos. ¿Y qué pensarán los votantes del Partido Socialista todo lo que está ocurriendo a través de la incapacidad y cómo va degenerando su líder, Pedro Sánchez? Bueno, vamos a saludar a los invitados porque hay más temas. Nos quedan dos todavía invitados que van a llegar fuera de tiempo. Marifran Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, encantado de estar aquí. Estás bien de salud y todo eso, ¿verdad? Sí, que es lo importante. estupendamente. Y Jaime Pérez, compañero, amigo, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Delegado. Y gracias por la invitación. A ti, delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, que seguramente nos dará buenas noticias sobre el puente. Bueno, por ahora no las estoy dando. Por ahora. Dijimos que lo íbamos a hacer en 4 meses y ya llevamos un poquito más de 4 meses. Por lo tanto, lo que hay que pedir, perdón, disculpa a los ciudadanos. Pero, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el retraso de esas obras? Fundamentalmente, el parón que hemos tenido en Navidad nos ha provocado que tengamos que quitar los andamios. Fundamentalmente lo hicimos en Navidad, el parón, pues porque prometimos que íbamos a terminar en Navidad y no lo habíamos hecho, y para facilitar las compras y el movimiento, y eso ha provocado que tengamos que empezar de nuevo después de Navidad con el montaje de los andamios. Luego además vino una semana de mucho viento, con lo cual no se pudo trabajar en los andamios, y ahora a partir del lunes ya empiezan a colocar las farolas. Antes de colocar las farolas había que colocar en todo el lado norte en los soportes donde van las farolas, ¿no? Y ese ha sido el retraso. Al final nos vamos a ir 15 días más de lo previsto, pero bueno, hay que pedir disculpas a los vecinos que sufren todos los días estos atascos, sobre todo los fines de semana, y pensar que esta no va a ser la solución definitiva, porque de aquí no sale ningún nuevo carril. Por lo tanto, próximamente también hablaremos de cuál puede ser la solución alternativa en la que ya estamos trabajando. ¿Y se puede contar? ¿Lo vas a contar después? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vale. Hay distintas variantes. La de la construcción de un nuevo puente sería la última y la más costosa. Yo creo que en medio puede haber otras de carriles reversibles, que creo que es la solución que tenemos que buscar. Interesante, sí. Bueno, pues ahora vendrá Barragán, José Luis Barragán, que de tráfico puede aconsejar algo. Y del puente. Y del puente, que sabe esto porque lo disfruta o lo sufre en función de los atascos que pudiera haber. Bueno, pero para Semana Santa sí estará ya. Seguro. Sí, para Semana Santa. Sí, en principio, a lo largo de febrero, lo malo es dar fecha, pero a lo largo de febrero y en el mes de febrero se terminará de trabajar en el tablero. Es la última semana de marzo, la Semana Santa, que llega este año antes. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Marifran? Bueno, pues lo último, vamos con lo último, te dio la noticia, porque la Junta... Fiscalía, ¿no? Sí, esto es lo último, ¿no? De lo de esta mañana. Bueno, a mediodía ha saltado la noticia
es buena noticia para los que creemos en la separación de poderes y en la democracia. Todo lo contrario de lo que piensa el gobierno actual, que como esto no es opinión, esto es información. El gobierno está más al lado de los delincuentes que al lado de los jueces. Nadie me puede discutir esto, absolutamente nadie. Esto es información, no es opinión. El gobierno defiende más a los delincuentes y golpistas que a los jueces que hacen su trabajo. Es lo único que hacen estos hombres, aplicar las leyes. Bueno, pues la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo lo tiene claro, muy claro. 2 puntos. Hay que investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo. Sánchez decía hace 24 horas que estaba convencido que él sabe más que los jueces, claro, está inteligente, sabe más que los jueces, y dijo ayer que no, que esto no era un acto de terrorismo ni mucho menos. Bueno, los fiscales, que son los que realmente saben de esto, lo tienen clarísimo. Hay que juzgar a Puigdemont por terrorismo. En una reunión tensa, la mayoría de los 15 representantes del Ministerio Público han abogado este martes, es decir, hoy, por elevar el caso Tsunami Democratic al alto tribunal, como sostiene el juez instructor Manuel García Castellón, que propone imputar a una docena de personas, entre ellas al expresidente catalán y al diputado de Esquerra en el Parlamento, Rubén Basenberg, ambos aforados. La decisión llega horas después de que el fiscal general del gobierno, entre comillas lo del gobierno, porque lo tengo claro, el señor Álvaro García Ortiz, un dedazo de Sánchez, bueno, desmintiera haber dado instrucciones a Álvaro Redondo, el fiscal encargado en el Supremo. Bueno, vamos, Julio, puedes pasar por delante, no pasa nada, porque va a ser una rafaguilla y los oyentes y televidentes no nos perdonan. Y ahora te pones cómodo por ahí. Bueno, que primera valoración, que ya me parece ya vomitivo, lamentable, de auténtica vergüenza lo que está ocurriendo. Bueno, están pasando cosas muy raras, pero muy propias del personaje que nos dirige. Es decir, el personaje que nada y vive de la mentira, o que se desdice todos los días sobre aquello que dijo que iba a hacer cuando fuese presidente del gobierno, tanto en los decretos ley como en la ley del sí, como en cualquier faceta que se haya pronunciado, ha hecho justamente lo contrario de lo que iba a hacer, hasta en el tema del agua, que si queréis luego también hablamos. Sí, claro que sí. Y este es una más, ¿no? Con la diferencia en que los controles, yo creo que los controles constitucionales funcionan y que las instituciones afortunadamente funcionan. Y el Consejo Fiscal no deja de ser una institución en la que están presentes todos los fiscales que muestran su opinión y por mayoría pues deciden que efectivamente los actos que pasaron en Cataluña fueron actos de terrorismo, porque para que existan actos terroristas, terrorismo es sembrar el terror, no hace falta que haya muerto, simplemente con la intención de que haya algún fallecimiento y sobre todo con la intención de atacar instituciones del Estado, y pensemos que en esa época pues hasta se atacaron instituciones del Estado, de administración, pero también infraestructuras importantes. Incluso había planes para atentar contra el jefe del Estado, que es el rey Felipe, estando allí, ¿no? Es como si me dicen ahora que a este yihadista que han cogido hace unos días aquí en la provincia de Sevilla, pues que hay que dejarlo suelto porque no llegó a matar a nadie. Pues claro, precisamente no llegó a matar a nadie porque la policía hizo su trabajo. Y para eso están los jueces, precisamente, para imputarles, ¿no? Pero además aquí hay una cosa más grave, ¿no? No solo la posición de los fiscales sobre el terrorismo, sino la conexión evidente de Puigdemont con Rusia y con todo lo que eso significa. Ayer pasó casi inadvertida otra noticia sobre este asunto, y es que el cerebro gris, decían, de Puigdemont, que es el que le ha ido marcando la hoja de ruta, aquel del que conocimos la famosa chuleta en la que luego se hizo todo lo que ponía en la chuleta, pues ayer sufrió un ictus cerebral y se encuentra grave en un hospital. Y estas cosas pueden ser casuales, pero habiendo rusos por medio, muy casuales no son, ¿verdad? Ya sabemos cómo se la gasta Putin y los servicios secretos de Putin. No precisamente ictus. Exactamente. Entonces, pues fíjate, ya empiezan a funcionar determinadas situaciones que parecen conspiranoicas, pero es que con este personaje no podemos esperar cualquier cosa. Hace unos días, y yo con esto termino, escuché algo bastante grave, y es que con el comportamiento que está teniendo el PSOE con los 7 votos de Puigdemont, no solo se deduce pues que este presidente quiere gobernar a toda costa, sino se deduce algo más. Y es que ya sabemos lo que cuesta comprar a un gobierno en España. Al gobierno de Sánchez ya sabemos lo que cuesta.
que es que 7 diputados, el voto de 7 diputados, vale, pues todo lo que quieran esos 7 diputados y todo lo que sea capaz Sánchez de arrastrarse por esos 7 votos, lo cual es grave, ¿eh? Porque estamos hablando de ahora para estos delitos, pero si son para otros delitos de narcotráfico, ¿también estaría dispuesto? Que esa es la pregunta que hay que hacerse. Si pasa la mano a actos de terrorismo, pues con narcotráfico, porque que en teoría se nos ha llegado a decir es un que esto delito es menor. terrorismo light, ¿no? Sí. Que hay terrorismo light o terrorismo bueno y terrorismo malo, terrorismo ¿no? bueno y terrorismo malo. Exactamente, ¿no? Esto Pues, es lo mismo, dice, y bueno, si trafica con cocaína, y dentro- posiblemente claro, no y sea dentro tan de grave poco como será, si trafica claro, con dentro de poco heroína. será narcotráfico bueno y malo, ¿no? Y ya luego será otra cosa, bueno, lo hemos visto, ¿no? Con la ley del sí es sí, ¿no? Que había determinados comportamientos más y menos buenos, ¿no? Según que los cometiera, ¿no? Bueno, pues así estamos. Estamos en una vorágine. Vamos a saludar a Julio antes de darte la palabra. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bien hallado. Está indignado como la inmensa mayoría de los españoles por lo que está aconteciendo en el país, ¿verdad? Sí, ya hace unos meses que dije aquí en tu programa que, bueno, que no solo era la configuración del gobierno Frankenstein, ¿no? Sino a ver qué duraba, ¿no? Y qué sucedía, ¿no? Mientras ese gobierno, pues gobernaba, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque de eso se habla poco, ¿no? Que hay de la gobernabilidad de España, ¿no? Que es lo que da pues seguridad y confianza a los ciudadanos dentro y fuera del país, ¿no? Y a la inversión y a las instituciones, organizaciones internacionales y a todo. Pues esto es lo que hay. O sea, hay un prófugo de la justicia que está decidiendo qué pasa en España y un gobierno absolutamente secuestrado y entregado a los intereses de un grupúsculo catalán que está sobre representado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y mucho me temo que se han metido en un callejón sin salida. Yo ahora sí creo que se han metido en un callejón sin salida. Precisamente he estado siguiendo el debate en el Parlamento Europeo esta misma tarde y Europa está poniendo un muro infranqueable ante lo que está pasando en España, ¿eh? Porque además han iniciado una investigación desde la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo se están viendo intervenciones muy, muy duras, dando por hecho, por ejemplo, la conexión de Puigdemont con Rusia, ¿no? Es que y esto en ese es el Europa ha punto. levantado una ampolla desconocida, ¿no? Y sabes que en esta misma mesa y en otros debates ha habido contertulios que han afirmado que el papel de Europa aquí era residual, Correcto. que no iban a poder pararlo. Ujú. Tú sabes que yo siempre he defendido que no, que el derecho comunitario está ahí, que hay un pilar de cooperación en Europa, pero también hay uno de integración. Y bueno, todo eso que se ha ido tejiendo por parte de los que creemos en la democracia y de los que somos europeístas convencidos, sabíamos que al final de la carretera había un control donde iban a detener esta deriva y esta inercia del gobierno de Pedro Sánchez. Pero también los jueces, ¿eh? Los jueces están haciendo su trabajo dentro de la división de poderes y además yo quiero decir aquí que es, si se está viendo en algún momento la democracia española la importancia que tiene la judicatura, es ahora. O sea, contra viento y marea, con un ataque furibundo del gobierno de España, también con mucha publicidad institucional invertida, ¿no? En el boletín oficial del Estado, ¿no? Y muy recientemente, ¿no? Otros 140 millones de euros, si no recuerdo mal. Pues y con un grupo de contertulios que están todos los días percutiendo el argumentario que sale de Moncloa, pues a pesar de eso los jueces impertérritos están haciendo de jueces en una división de poderes y están haciendo su trabajo, ¿no? Como además está siendo demostrado y desmontado por parte de los que sí hablan o sí hablamos con documentos, con datos, ¿no? Esto de que el relato esté por encima de los hechos y de los datos, yo creo que va a acabar con este gobierno cuando caiga. ¿Tú crees que sí? ¿Que puede montar la realidad, puede desmontar el relato pagado por Sánchez a través de medios de comunicación con cantidades millonarias? Hombre, está muy claro, por mucho que lleve Ferrera a la sexta al presidente, ¿no? Y para que suelte el argumentario en prime time y no va a poder revertir la realidad de lo que hay, ¿no? Y es que hay una investigación abierta en Europa donde hay hechos objetivos que se están investigando, igual que lo están haciendo los jueces, donde ha habido reuniones concretas y justo después de esas reuniones pues se han ido sucediendo una serie de hechos que son constatables, ¿no? Y por lo tanto, bueno, los jueces investigan, lógicamente de su ámbito investigan hechos, ¿no? Y no es política, es derecho. Ahora te preguntaré, hay un compañero tuyo de
de Ciudadanos, que todavía está europarlamentario, está haciendo un trabajo, no recuerdo el nombre, pero me gusta escuchar al chaval. Adrián Vázquez. Adrián, pues correcto. Me encanta el chaval, haciendo un trabajo impresionante allí en el Parlamento Europeo y quería felicitarle desde aquí. Sí, bueno, Adrián Vázquez, el presidente de la Comisión de Justicia, en este momento es del Grupo Liberal, del mismo grupo que lo es el comisario de Justicia, también hay que decirlo, y más allá de cualquier otra cuestión que yo pueda considerar del ciudadano actual, que es evidente que no es el de Albert Rivera, no es el que yo me involucré y en el que yo fui diputado, pero es verdad que ahí está haciendo un muy buen trabajo, estimulando la acción no solo del Parlamento Europeo, sino también del comisario y del Consejo Europeo, ¿no? Por lo tanto, muy importante. De hecho, hoy se ha producido también un hecho muy grave y lo quiero resaltar, y es que ha venido lo que se denomina el Grupo de Venecia, del Consejo de Europa, y ni siquiera el letrado mayor de las Cortes ha tenido a bien a reunirse, ¿no? Y han pedido el traslado al Senado, pues además de la intervención del Congreso, también, si no recuerdo mal, 9 de los letrados de la Cámara Baja, ¿no? Por lo tanto, muy grave, hay una crisis institucional muy grande porque la presidenta del Congreso no está haciendo de presidenta del Congreso, sino está haciendo de una miembro de su partido más en la presidencia del Congreso. Bueno, que la información sobre Rusia, la conexión rusa golpistas catalanes, porque la inteligencia de los Estados Unidos advirtió de la conexión entre la mafia rusa y políticos del partido de Puigdemont. Un informe del Senado norteamericano, no el nuestro, reveló lazos políticos del crimen organizado cercano a Putin con cargos de CIU, antigua CIU. Bueno, antigua CIU que luego se convirtieron por corrupción, tuvieron que cerrar las sedes, ya saben, ¿no? Aquello del 3%, cerraron las sedes, le cambiaron el nombre al partido político para que las deudas desaparecieran, en fin, la corrupción catalana que hemos conocido desde siempre. Bueno, Marifran, ¿qué valoración hacen de esta nueva tropelía de Sánchez y los suyos? Pues estoy de acuerdo con lo que han hablado los dos compañeros, porque evidentemente han dicho la realidad y lo que es. Pero yo, yo las instituciones absolutamente creo en ellas y estoy de acuerdo y las defiendo y todas esas cosas. Pero yo creo que el punto de inflexión, incluso para que los jueces, que están haciendo muy buen papel y menudo papelón que están haciendo porque están acosados por el gobierno, han dado, yo creo que un puñetazo en la mesa. Pero yo creo que el punto de inflexión de todo esto es el que se sepa claramente la conexión rusa. Si no, yo del Parlamento Europeo no me fío tanto. Me fío, pero no me fío. Bueno, porque hemos visto muchas cosas y hemos leído muchas cosas y hemos aguantado muchas cosas. Me fío, pero no me fío tanto. Y en este caso, yo creo que si no hubiera salido claramente, no se hubiera visto claramente y demostrado que hay una conexión clarísima y que los gobiernos de Estados Unidos además hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros somos miembros de la OTAN. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Qué piensa? El gobierno no piensa nada más que hacer el mal. Pero ¿qué se puede imaginar Pedro Sánchez, que no iba a saltar ninguna tecla de la OTAN, de los servicios secretos de Estados Unidos, que estamos súper controlados en este caso, que bien, y sobre todo que somos miembros de la OTAN? O sea, está metida Rusia en este asunto, y Rusia tiene una guerra Rusia es enemigo, en este caso de la OTAN, porque está absorbiendo Ucrania, y además eso ya no está de moda, la guerra de Ucrania ya está como que no, claro, hay otras noticias más interesantes y tal, pero nosotros estamos del lado del que ha invadido Ucrania. O sea, exactamente, exacto, que bueno, estamos del lado del malo, porque con este gobierno siempre estamos del lado del malo
pero del malo malísimo. Es que en el momento que una organización terrorista te felicita, Claro. ya a partir de ahí, yo me preocuparía Claro. que A ETA mí me- emitiera un comunicado claro, felicitándome, claro. digo, ¿qué he hecho mal? Claro. Para que ETA me felicite. Claro. Bueno, pues que... No, ETA y es que- Hamás y- claro, en pues eso, fin, es que es claro, que- pero es que por eso digo que es que Si es que somos este reincidentes. señor está más Claro. al lado de los delincuentes que de las personas de bien. Porque es que él no es un señor que no sea un delincuente. Yo no he dicho que sea un delincuente, digo que no es un señor que no sea un delincuente. ¿Entiendes? En plan gallego. O sea, es que yo creo que creo que Sánchez tiene que acabar imputado. Yo no sé qué largo será el camino, la carrera, la escapada, pero tiene que acabar imputado. No se puede ir de rositas con lo que está haciendo. Es que son demasiadas cosas. Bueno, saludamos a José Luis Barragán, concejal en el Ayuntamiento de Aljaraque por Independientes. José, buenas noches. Hola, buenas noches. No, Disculpa el retraso. ¿No será por pero- culpa del puente? Pues no. menos Aquí mal, está hombre. Jaime Pérez para solucionar en lo posible el tema del puente, que por Poco a cierto poco. lleva algún retraso, pero esperemos Ya lo ha que- comentado y luego Si comentaremos lo he dicho, más. ya he pedido disculpas. Esperemos que el final sea positivo. Vengo tarde porque ha habido un problema que los vecinos se han quedado pasmados. Y es unos ocupas que se habían metido en una vivienda, y una vivienda que era propiedad de un banco, y le ha tenido que indemnizar esta mañana la entidad bancaria para que estos señores se marchen. Madre mía, por Pero favor. es que ya están buscando en otro municipio de la provincia otra vivienda, porque es su forma de vivir. Es decir, que están en una vivienda, la ocupan, están allí un mes, los propietarios le indemnizan para evitar problemas y bueno, pues Para que no les cobran. destrocen el Sí, domicilio. bueno, este. para que se vayan, el Claro. destrozo ya está hecho. Claro. Y acaban de entrar ahora los representantes de la propiedad, y se han encontrado que se han llevado muchísimas cosas de valor y han destrozado aquello. Por favor. Por tanto, he estado visitando la La vivienda. nueva ley de vivienda del gobierno de Podemos PSOE ampara este tipo de circunstancias. Sí. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Sí, esto es lo que tenemos en España. Lo que Votar no pasa sale gratis, ¿eh? Es que Sí, sí. la sociedad está cambiando y ya muchas veces damos por bueno, hemos normalizado muchas situaciones que no hay que normalizar, ¿no? Bueno, vamos a seguir, luego hablamos de eso, ¿verdad? Está interesante, que nos cuente, nos desmenuce un poquito más esa noticia con la que Hay una acabas cosa de esa entrar. noticia sobre la votación del Consejo Fiscal, y es que la votación es apabullante, ¿eh? De 15 miembros han votado 12 a favor de que sea delito, 3 en contra. Uno de ellos, de los 3 en contra, es el fiscal que ha tenido que cambiar de opinión, que ha hecho los 2 informes a la vez. Y otro voto es del fiscal general. Por lo tanto, realmente es curioso, ¿no? Pero es que el imputar a Puigdemont han votado 11 a 4, o sea que la mayoría es que es apabullante. Y en el Consejo Fiscal está la élite de los fiscales españoles, ¿eh? Que es muy heavy esto, ¿eh? Que tendrá información, pero más que información, mira, aquí como tú sabes, cuando tu padre o mi padre o mi abuela decía, Paquito, si te esconde algo malo has hecho. Bueno, ¿Por qué quiero decir el eso? diputado que ha salido corriendo, ¿Por qué ¿no? se ha escapado el diputado? ¿Por qué se ha escapado? ¿no? Creo que El, era Suiza. el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe el paradero del diputado de Esquerra Del en el prófugo. Parlamento, que forma parte del elenco de investigación en caso de tsunami democrático. Estaba siendo investigado. Y cuando se entera este señor que está siendo investigado, Adiós. huye a Suiza. ¿Pero por qué? ¿Por qué te escondes? Si no tienes nada que ocultar, aquí estoy yo, señor juez. Pregunte usted lo que tenga que decir. No, huye. Blanco y en botella. Exactamente. Bueno, pero lo malo que este individuo sigue cobrando. 5.924 euros al mes, casi 6.000 euros al mes, aun siendo diputado huido. Estamos en un país. Bueno, Y según. facilitan el voto telemático, que era la noticia. Es de hoy. lamentable lo que Maravilloso. estamos viviendo en este país. Un tipo que se Maravilloso. fuga por temor a ser detenido cuando está siendo investigado, se marcha a Suiza, pero sigue cobrando los 6.000 euros. Estamos en un país. ¿Qué piensan los votantes del PSOE sobre todo esto que estamos contando aquí Los votantes del cada PSOE no martes? ¿Qué- piensan. Ya, puede ser también. Sí. Porque es que Estamos en esto- aquello y en aquello. es que es tremendo. Ya sabes que Julio, es ¿tú eres capaz de convencer a como una Marifran religión. que confiemos en Europa para que la ley de amnistía no salga adelante? A ver si la convences. Bueno, no solo confiar en Europa, sino que hay elecciones también en Europa, ¿no? Y eso es casi tan importante como, Sí. como En principio, confiar a en principio Europa, de ¿no? julio. Porque Sí, sí, estoy de acuerdo. estamos viendo cómo en los últimos días incluso han reunido un grupo de expertos en previsión de lo que iba a pasar con los agricultores y las movilizaciones por toda Europa, ¿no? Dicen que antes del verano, antes de que haya elecciones, van a tener alguna conclusión de cómo redefinir las políticas agrícolas, ganadería, pero ¿no? ya la ley de restauración de la naturaleza
a espaldas de los agricultores, ya no hablo de coparticipación ni cogobernanza, nada, directamente a espaldas de los agricultores y de los ganaderos. A pesar de ello, pues han sacado adelante, como lo han sacado, al final negociando entre las tres instituciones porque no tenía una mayoría clara para sacarse adelante, ¿no? Y ha sido César Luena, quiero recordarlo, que fue secretario de organización del Partido Socialista, Con Pedro Sánchez. que más ha avalado con Pedro Sánchez el impulso de esa normativa europea. Y lo van a tener que hacer. Yo ya dije también aquí hace unos meses en tu casa, Paco, que vamos a tener otro Parlamento Europeo y otra Comisión Europea dentro de unos meses, sin duda. Y es una reacción democrática lógica y razonable, ¿no? Después de cómo se ha legislado en esto concretamente y en otras cuestiones en Europa durante estos años. Yo quería decir otra cosa. No sé si habéis escuchado lo que se ha dicho hoy en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, ¿no? Y es que el Consejo de Fiscales es un órgano consultivo y que quien tiene la última palabra por vía jerárquica es el fiscal, la Fiscalía General del Estado. Pues vamos a ver qué pasa, porque estamos en unos momentos ya muy graves. O sea, está llegando ya la tensión al tope de quien al final tiene que decidir arriba del todo, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy grave si el fiscal general del Estado se aparta de este criterio, ¿no? Y yo sí creo que los mecanismos de los que nos hemos dotado en democracia en España desde el 78 para acá pues están maduros y están fuertes, y singularmente los jueces están demostrando que tienen independencia, ¿no? Se ha demostrado también que estos dos jueces que ahora están pues despellejando de alguna forma en la tribuna del Congreso y en otros sitios, pues que han pedido sus prórrogas porque pueden hacerlo y además porque le cumplían los plazos. O sea, que no ha sido un capricho de ningún juez para entorpecer absolutamente nada. Y también lo que está quedando demostrado en los últimos días es que Europa está muy preocupado por los fondos europeos, está muy preocupado por lo que tiene que ver con las conexiones con Rusia, y también por esa línea infranqueable de lo que significa terrorismo, ¿no? No hay dos terrorismos, las acepciones y las definiciones, y lo que está inserto en los tratados de la Unión Europea está muy definido y muy claro, y también en el ordenamiento jurídico español, ¿no? Por lo tanto, por mucho que se inventen con relatos y se hagan equilibrios de funambulistas jurídicos, al final hay una realidad insoslayable, que hay una Constitución que cuando uno trata de saltarse los pasos que hay para cambiarla por la puerta de atrás, pues al final el sistema responde, porque no es cierto, y con esto termino, Paco, que la política sea el centro de todo. No lo es falso. Lo que tiene que estar en el centro de todo es el imperio de la ley. Sí, o sea, la democracia se basa en el imperio de la ley. Y esa es la piedra angular de todo el sistema. Y si algo va a quedar reforzado después de todo esto, va a ser que la democracia española ha sido fuerte para superar todo esto y que el imperio de la ley permanece, sin duda. Bueno, sabes que como Puigdemont votó no a la ley de amnistía porque consideraba que no estaba protegido ante los presuntos delitos de terrorismo que habría cometido él y toda su cohorte, ¿no?, que dieron el golpe de Estado en Cataluña, pues Sánchez dice, bueno, ¿cómo puedo convencer yo a este? Bueno, vamos a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos a los jueces que investigan a Puigdemont y toda su cohorte por terrorismo, y bueno, vamos a ponerle un plazo para que no le dé tiempo a investigar. Fíjate lo maquiavelo que es este señor que nos gobierna. Es impresionante. Cambiar algo para defender a delincuentes y terroristas. Es impresionante lo de este señor. Yo no sé si ya está para psiquiatra. Bueno, pues ¿qué pasa? Que los golpistas de Esquerra se oponen al cambio. O sea, los golpistas de Esquerra dicen que no, que el juez necesita todo el tiempo que necesite para hacer la investigación. O sea, que hay una maraña impresionante, la lucha, la guerra entre Junts y Esquerra. No sé cómo va a resolver este individuo esto. Bueno, sí, lo podría resolver convocando elecciones mañana, que sería lo más correcto y lo más justo, pero no creo que lo vaya a hacer. Lo más decente. Lo más decente sería, sí. Pero no creo que lo haga, no creo que lo vaya a hacer. Hay elecciones en Cataluña, Paco, ya también lo dijimos aquí, ¿no? Ahora mismo Junqueras estaría encantado de que saliese el texto como está, porque Puigdemont nunca volvería. Claro, correcto. Entonces claro. Ellos lo que quieren es seguir gobernando Cataluña, ¿no? Y hay que decir que todo esto comenzó con el Pacto del Tinel, con el tripartito, que algunos venden que era para normalizar la situación en Cataluña, para pacificar, pero ahí fue donde empezó todo, ¿no? Cuando le hicieron ese cordón sanitario al Partido Popular en toda España, y yo afirmo hoy aquí que la inercia que tiene el Partido Socialista, me puedo equivocar, pero creo que no me voy a equivocar, y su socio natural en Cataluña es que era Republicana de Cataluña y no Junts per Catalunya.
Y vamos a ver en el País Vasco cuál es su socio natural, porque Bildu está por encima en el euskobarómetro del Partido Nacionalista Vasco, y si no pactan los dos o no hay otro tipo de pacto, ya Otegi está tendiendo la mano al PSE para gobernar, porque ellos dicen van a ser el partido mayoritario. Entonces, al final, ¿a qué régimen vamos a ir? ¿Qué régimen quiere? ¿Y quién sería el partido hegemónico en España? ¿Por qué todo está tan ideologizado? ¿Por qué esa posición tan dura con respecto a Israel y tan cercana, aplaudida por Hamás? Aquí hay muchos matices y muchas cuestiones que puntualizar, pero es evidente que ahí no nos hemos andado fino en política internacional. ¿Por qué el no participar en esta campaña contra los hutíes, que está lastrando también a las empresas españolas, y un largo etcétera de decisiones que se están adoptando en política internacional, como la de no acudir a la toma de posesión del presidente de Argentina, donde tú tienes que ir como presidente del gobierno, más allá de tu ideología, claro. y un largo etcétera más de cuestiones que se están haciendo por cuestiones ideológicas, porque desde luego si tú planteas una forma de gobernar desde este gobierno de Pedro Sánchez para argumentar qué estás haciendo, no lo puede hacer desde la gobernabilidad y no lo puede hacer desde la gestión. Lo tiene que hacer desde el relato, y lo tiene que hacer desde la emoción, que está alimentada por la ideología, sin duda. Jaime, es que te iba a preguntarte, bueno, ya doy la noticia, porque el Partido Popular, habida cuenta de todo lo que estamos contando, de las barbaridades de Sánchez traspasando todas las líneas rojas, pues solicita la presencia urgente, la comparecencia de Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores, de Margarita Robles, la ministra de Defensa, y del ministro de Justicia, de Bolaños. Bueno, piden que, por injerencia rusa, que expliquen, o sea, que nos expliquen a los españoles que saben. Demanda su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que informe sobre los vínculos de Rusia con el independentismo catalán y sus actuaciones al respecto. Sí, es que era Margarita Robles, Álvarez, ¿y quién has dicho más? Y el de Justicia. De Bolaños. Muy bien. Pero es que todo parte de lo mismo, es decir, parte de una negociación con una persona que, como ha dicho muy bien Julio, es un fugado y luego ha demostrado que es un inestable. Por lo tanto, estamos ante un delincuente y un tarado. Digámoslo así. Esa es buena definición. Entonces, la de tarado le viene muy bien entonces, a los dos. Negociar con este lleva a estas circunstancias y te lleva también a situaciones límite y a situaciones de inestabilidad en el que tú incluso haces contorsionismo. Digo tú, en el papel de Sánchez, ¿no? Hace un contorsionismo pensando que así favorece a Jun o a Esquerra, y resulta que luego le dicen que eso no les vale. Porque es que ya no les vale nada. Porque el tablero, ellos mismos le dan la patada al tablero. Además, estamos hablando de circunstancias en las que hay 3 delitos que ponen en solfa y que ponen a Europa pues de los nervios, que son, uno, el de la malversación, porque aquí se usaron fondos para en la campaña de Cataluña, como fue las embajadas, las famosas embajadas, o para todo el movimiento supuestamente liberador. Eso fue uno de los problemas que no se atajaron en su momento, y que utilizaron fondos de la Unión Europea para las embajadas. Y además de los fondos, es que por ahí fuera, en muchos sitios sí, pero en otros no tienen por qué saber el problema de Cataluña, que tiene España con Cataluña. Eso se tenía que haber cortado de raíz. Pero que eso se cortó con el 155, desde el mismo momento que interviene el 155, que se intervienen esos fondos. Pero antes del 155 había muchas embajadas. Pero al señor Mas se le pide que devuelva un dinero por malversación, a través del mecanismo que se le pide, que era a través del Tribunal de Cuentas, en este caso de la Cámara de Cuentas que tienen en Cataluña, ¿no? Bien, entonces yo decía que hay 3 delitos: malversación, terrorismo y la injerencia rusa, ¿no? Claro, la injerencia rusa es muy grave. Ayer, y vuelvo a decir la noticia otra vez, el cerebro gris, dicen, de Puigdemont, pues tuvo un problema médico muy propio de lo que ocurre en Rusia cuando te juntas con Putin, que de pronto pues acabas en un hospital, de pronto te da un infarto, de pronto te da un mareo, o de pronto saltas por una ventana. Y ya estamos en uno de esos episodios. O toma selenio. Exactamente, o toma selenio. Pero es que ayer ya tuvimos ese episodio, ¿no? Y que menos que pedir la comparecencia de los ministros de Exteriores, porque lo que está ocurriendo en España es muy grave. Estamos viendo acusaciones, después por apoyar a Puigdemont y por buscar el apoyo de Puigdemont, estamos viendo cómo se acusa a los jueces, pero desde la tribuna del Congreso, y no merece ni el menor de los reproches por parte de la presidenta del Congreso. Por eso tiene que comparecer el ministro de Justicia. Hay situaciones internacionales
extraña, como lo ha dicho aquí Julio, la postura con Israel, la postura con Marruecos y el Sáhara, y ahora la postura de seguidismo de Rusia con la crisis africana. Por lo tanto, estamos viendo cómo tienen que comparecer el ministro de Exteriores, y no solo el ministro de Exteriores, también la ministra de Defensa, porque aquí estamos viendo como también hay determinados tipos de contratos, en el que se está favoreciendo a países satélites del gobierno de Putin, del gobierno ruso, contratos con Venezuela concretamente, ¿no? Por tanto, la situación es muy grave. Y decía Julio y es así, que va a cambiar el Parlamento Europeo, y todos confiamos que cambie, y que va a cambiar la Comisión, pero ojo que la ministra que quiere mandar de eurocomisaria el señor Sánchez, Teresa Rivera, que es precisamente la que ha generado todos los males con esa política antiagrícola y supuestamente favorecedora de las políticas medioambientales, que no habrá mejor y más defensor del medio ambiente que un agricultor ahora mismo en España. Luego hablamos de eso, de la agricultura. Pequeñito. Esto no es, estoy de acuerdo completamente con lo que has dicho, pero el problema no es Puigdemont. Puigdemont es lo que más se ve, y el problema es Sánchez. Sin duda, claro, es el eje básico de todo. Exactamente, el problema es Sánchez, y que no quiere salir del gobierno. Le da igual llevarse por delante a España, las instituciones, la democracia, la separación de poderes, la economía, las relaciones internacionales, que es un desastre. Es él mantenerse en el poder. El asunto es Sánchez. Puigdemont sí, son los daños colaterales y todas estas cosas, pero el problema es Sánchez. Sí, pero ya sabe que con los decretos lo pasa mal. Le da lo mismo. Sabe. ¿Tú te crees que le afecta? Ya piensa en proyectos de ley. Los proyectos de ley antes de un año casi ni siquiera los lleva a las Cortes. El presupuesto, con toda probabilidad, lo va a prorrogar si llega. Prorrogar, seguro. Porque yo soy de los que piensa que el contorsionismo que tendría que hacer ahora para sacar la amnistía en los días que le quedan es absolutamente insoportable. Y si por lo que fuese políticamente lo sacase adelante, ahí están los tribunales y ahí está Europa, con la cuestión prejudicial y el muro que está construyendo Europa, porque Europa no se puede permitir esta deriva de un país tan importante como España, ni nosotros no lo podemos permitir. Entonces yo sí creo que ahora se ha metido por méritos propios en un callejón sin salida. Se ha metido por méritos propios porque, a pesar del bagaje, y eso sí hay que reconocer lo que tiene el Partido Socialista, de tantos años de negociar, de sentarse con uno, con otro, de manejar los tiempos, de manejar el relato, de manejar la sociología, la antropología, todo. A pesar de eso, llega un momento en el que ya te trastabillan los pies de tanto hacer regates. Y es que te caes al suelo de bruces. Y ese momento yo creo que está llegando, porque yo estoy viendo que ahora sí estamos llegando al final, porque además coincide con dos procesos electorales importantísimos, 3 con el de Europa, a ver qué pasa pero el de Cataluña y el del País Vasco. Yo estoy convencido que en Galicia el Partido Popular va a revalidar la mayoría absoluta, y que eso va a ser un indicativo muy claro. Yo creo que el Partido Socialista ¿Tú crees que el punto de inflexión va a ser ese? ¿El punto de inflexión va a ser Galicia? Yo creo que el punto de inflexión va a ser la amnistía, pero fácticamente las elecciones gallegas van a ser importantes, y yo creo que el Partido Popular ha hecho muy bien en adelantarla, porque las 3 últimas la habían hecho coincidir Feijóo y Urkullu, ¿no? Sí. Y esta vez pues ha marcado el paso el Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener un severo correctivo en las urnas, uno más, después del que ha habido prácticamente en todo el panorama autonómico, con alguna excepción, y fijaos cómo está Paje en Castilla-La Mancha, ¿no? Y por lo tanto, pero sí va a ser, yo creo que va a ser la amnistía el punto de inflexión. Oye, ¿tú crees, como Julio, que Pedro Sánchez está en un callejón sin salida, que no puede seguir hacia adelante ni tampoco hacia atrás? Yo creo que lleva mucha razón, Julio. Yo creo que sí. Acércate al micrófono, ponte cómodo. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, que Pedro Sánchez está en un callejón sin salida, pero lo estamos sufriendo los españoles. Es decir, es que estamos en unos momentos, yo creo que críticos. No hay sector alguno en España que esté conforme con la política del gobierno. Pedro Sánchez, el gobierno de España en estos momentos,
lo que se dedica es, se levanta por la mañana a ver cómo puede quedarse de pie, ¿no? Y para eso tiene que hacerlo con Puigdemont. Y para eso, abandona cosas importantes, ¿no? Ahora tenemos la situación, hoy lo hemos visto, la situación de la agricultura, y está aquí Julio, que conoce perfectamente en la provincia de Huelva el problema de la agricultura, el problema del campo, el problema de los sectores agrícolas. Vamos a tener el problema de los transportistas. Es que no hay un sector que veamos donde no haya un problema que el gobierno no lo resuelve. Es decir, el gobierno, los ministros y Pedro Sánchez están dedicados a mantenerse de pie día a día, a mantenerse, a llamar a Puigdemont para ver qué es lo que pueden hacer, y esto es un callejón sin salida. Yo creo que la única solución que hay es a corto plazo unas elecciones. Es decir, a celebrar unas elecciones, porque esto no tiene solución. Y Pedro Sánchez, además, ha perdido la calle. Lamentablemente, el Partido Socialista en los últimos meses no puede salir a la calle. Está como la peor época, ¿os acordáis? Cuando Chávez estaba en Andalucía, la época después de Susana Díaz, que allá donde fuera eran abucheados. Había, tenían que estar rodeados de la Policía Nacional, porque lo abucheaban, le increpaban. Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista está pasando por un momento muy difícil. Hay muchísimos. Se lo han permitido también a su secretario general. Decía Marifran antes que los electores del Partido Socialista, los votantes del Partido Socialista no miraban. Yo creo que hay muchísimos votantes del Partido Socialista que están sorprendidos con la postura que el gobierno, que Pedro Sánchez, que el secretario general está teniendo en estos momentos. Y eso es una cascada. Lo hemos visto en Andalucía con Juan Espada, y lo estamos viendo este fin de semana con Maru Limón como secretario general, ¿no? Que ha habido dimisiones. Ayer ha habido 2 dimisiones o 3 más. Es decir y esto no es bueno para la democracia. Es decir, yo creo que aquí tiene que haber 2 partidos importantes, 2 partidos fuertes para el gobierno de España, y más en unos momentos donde se avecinan momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Y sin embargo, pues estamos viendo que el Partido Socialista ha perdido el rumbo. Pedro Sánchez no le importa, ni le importan los alcaldes, ni le importan los presidentes de las comunidades del PSOE. Yo creo que lo que le importa es mantenerse de pie y mantenerse en el cargo. Y para eso pacta con el diablo. Y los perjudicados somos los españoles. Yo quería comentar algo al hilo de lo que ha dicho él, que me parece especialmente importante, analizando lo que ha podido pasar en el Comité Provincial del Partido Socialista. Yo creo, y empatizando con los que no fueron, me aventuro mucho, pero quiero opinar aquí, que le tiene que ser muy difícil salir a la calle y defender lo que están viendo, muy difícil. Y yo no creo, fíjate, que sea malo para la democracia. Yo creo que es un proceso que al principio algunos invocamos aquí, a ver si hay alguien que se resiste dentro. Si el proceso de resistencia ha empezado ahora y ya es interno, es bueno para la democracia, porque hay tejido del Partido Socialista que, si es de verdad, aunque venga de adentro de cada uno, de lo personal o del posicionamiento ideológico, no lo sé, pero si eso hace que haya un proceso de reflexión profunda en el Partido Socialista y abandona esta deriva y vuelve, ¿no?, como dice muchas veces el presidente Juanma Moreno Bonilla, ¿no?, ¿dónde está ese Partido Socialista de los pactos, ¿no?, de los acuerdos? Pues está completamente desaparecido, ¿no? Está en otro sitio, está en una esquina del cuadrilátero, no, está con un pie fuera del cuadrilátero. Por lo tanto, ese proceso de reflexión interna que se ha podido iniciar también en Huelva, parece ser. Muchas ausencias el otro día. Quizá también por la extrema debilidad, ¿no?, en la que el Partido Socialista ha quedado después de las elecciones municipales y autonómicas, ha perdido muchísimo peso institucional. Eso sin duda debe llevar la reflexión a muchos responsables políticos, ¿no? Y es verdad que por mucho que se quiera concentrar en el poder y uno mantenerse en el poder arriba, y se quiera ser muy vertical y se quiera, al final la base de todo partido y de todo poder se construyen abajo, donde están los cimientos, y esto hay algunos políticos que están arriba que lo olvidan, y esto es clave, ¿eh? Bien te puedes descomponer y puedes desaparecer, o bien puedes empezar a regenerarte desde abajo, como una herida, ¿no? Una herida sana siempre de abajo arriba. Entonces yo creo que puede ser una buena noticia que haya gente dentro del Partido Socialista pues que empiece a ser disidente,
empiece a constituirse como una comisión crítica y que empiecen al menos a reivindicarse dentro. No sé qué va a pasar, pero a mí no me parece mal que se abra un proceso de reflexión crítica profunda dentro del Partido Socialista, de dónde va, porque ya no es una cuestión de Pedro Sánchez. Yo mismo, cuando estaba en política, hablaba siempre del sanchismo. No, es que hubo un comité federal donde la gente se levantó y aplaudió todo lo que está pasando ahora, ¿no? Por lo tanto, es el Partido Socialista. Claro. En el momento además que decían que Paje acércate al micrófono, José. Quizás que Paje podía ser el sustituto, es decir, que Pedro Sánchez le buscase un acomodo en Europa, ¿no? Y que pero lo que pasa es que Paje es anti-Sánchez cuando habla, cuando vota es el más sanchista de todos. Claro, o sea es que así yo estoy ya harto de oír alabanza a Paje, porque es el más cínico de todos los cínicos que puede haber en el PSOE. Pero ahora mismo tienen la potestad de decirle a sus diputados en las próximas votaciones no, y dura Sánchez 5 minutos. Aquí lo diríamos como un bien queda, es el clásico bien queda. Cínico. A mí no me engaña Paje, a mí no me engaña. A ti no me engaña porque tú tienes las ideas claras, pero en estos momentos para el electorado de izquierda, el electorado socialista, yo creo que Emiliano García Paje es la única bandera, el único bastión que le queda, ¿no? Bueno, pues que vote sus diputados que voten en el Congreso no a todo lo que proponga en los ayuntamientos. Y en 5 minutos se acaba. Primarias en el PSOE, se presenta Paje, la gana, así se hacen las cosas. Tiene más diputados que Puigdemont para revelarse. Claro, para que no, hombre, que a mí no me engaña el señor Paje. Si le pasa que este corte, a mí no me engaña el señor Paje. Son diputados puestos por Pedro Sánchez, por Sánchez y su equipo, por lo tanto, no esperemos ahí nada. Tienen la número 2 deseando y ha desaparecido de la Ejecutiva Federal la número 2 de las BAN, ¿no? Por lo tanto, de hecho ha introducido, no os perdáis esto de vista, ha introducido a muchos de los ministros dentro de la dirección nacional del partido, con lo cual no hay identificación entre el actual gobierno y la dirección nacional del Partido Socialista. No hay contrapoder. Es que muy evidente. Sois muy optimistas vosotros. Yo no me creo para nada de eso. Yo hablo con... Julio está lo deseable, lo bueno que sería para el partido. No que vaya a ocurrir. Hay una razón que explica lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Huelva y lo que va a ocurrir en otras provincias, y es que la convocatoria de elecciones de Sánchez, recordad que responde primero a la necesidad de mantenerse en el poder después de la derrota electoral, y después él convoca contra sus militantes. ¿Para qué? Para que no se les rebelen, ¿no? Claro, por lo tanto, claro, lo que pasa es que ya van pasando los meses y el PSOE S.A., ese que te daba muchas cosas, pero entre otras cosas también te daba un sueldo y te daba de comer, pues ya no te da de comer. Entonces hay muchos que anhelan esa situación y que ya se están rebelando contra eso, y cuantos más meses pasen y más meses vean que están unos en el gobierno, pero la mayoría está en casa y sin recursos, pues se van a rebelar. Bueno, que es lo que fíjate, va a ocurrir. Jaime, hasta tal punto que nosotros conocemos casos en la provincia de Huelva. En el próximo pleno, en el Ayuntamiento de Huelva, creo que va a entrar la concejala número 15 de la lista. Eso es. Se van marchando. Claro, es decir, hombre, pero bueno, eso no es bueno. O sea, que tú solamente te presentes. De 10, para hacer la renovación próxima. No. Se va porque no hay. Esta noticia es importante porque pasa desapercibida. Se han ido desde las últimas elecciones, que fue el 28 de mayo. Se han ido 7. De los concejales del PSOE, 7 se han ido. 7 del Ayuntamiento de Huelva. Del Ayuntamiento, estaba hablando del Ayuntamiento. En que se han ido otros tantos, en Fontambría, en Ayamonte, en fin, que eso sí que es, yo creo que es malo, hombre, porque los ayuntamientos y las elecciones municipales son básicas para llegar a ganar el gobierno en España, ¿no? O las elecciones en España. Y bueno, que ya vaya a tomar posesión la candidata número 15 en el Ayuntamiento de Huelva, en Aljará, que haya habido otra serie también de divisiones, en Botabría, en Ayamonte, en muchos municipios que han dejado la política local. Eso no se explica, ¿no? Tú te presentas en una lista a unas elecciones para trabajar desde el gobierno o desde la oposición. Igual puedes hacerlo desde el gobierno o de la oposición, y que abandones, como están abandonando mucha gente, eso es preocupante. Oye, ¿qué pasa? Una pregunta, no sé si esto en ciencias políticas se estudia, Marifra. Vamos a ver, el PSOE presenta la lista 27 concejales, ¿no? Que son los que hay en el Ayuntamiento de Huelva. Se han ido 7. La número 15 ha tenido que correr turno y ha avanzado para sustituir a quien se va. Corriendo, y si se quedan ya, si se va también todo y llega al 27 y dice, bueno, ya es que ya ni más. Los nombra la dirección provincial del partido. Lo nombra concejal directamente. La ley prevé, porque las instituciones no pueden estar ingobernables, habida cuenta que además las elecciones municipales son las únicas que están fijadas
por ley. Las demás no, las demás dependen de que se disuelvan las cámaras, pero estas no. Por lo tanto, el mecanismo está perfectamente resuelto, con lo cual ahí no hay ninguna duda. Pero vamos, es un mecanismo de sustitución. Pero que yo creo que los que se vayan ahora, los que están empezando así pero no, son los que están empezando a hacer currículum para la siguiente. Sí, pero no, dice, me marcho, no es que sí, pero no. No. Yo creo que se me entiende perfectamente, que se van porque no están a gusto, porque no están de acuerdo, porque a alguien que le quede algo de decencia, de sentido común, de que se den cuenta que esto es un desastre y tal, están empezando a hacer currículum para las siguientes. No, es que yo me fui antes, es que yo me fui. Que yo conozco así de gente también. Yo me fui antes porque no estaba de acuerdo con Sánchez y ahora que se ha ido Sánchez yo no podía soportar, volver. ya llegó la corrupción a un punto que es que ya no podía más. Están haciendo currículum al tiempo. Tenemos a Mario Jiménez que ha dado 2 volantazos en 15 días. Eso ahí no hay ningún problema. Lo que yo sí quería poner de manifiesto es que hay otros países donde los partidos socialistas de allí pues son ahora la cuarta o la quinta opción política, ¿no? Por poner algún ejemplo, Francia, la propia Francia o Grecia, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Bueno, aquí, después de lo que pase con el sanchismo pasando por encima y comiéndose al Partido Socialista, a ver qué queda y a ver quién ocupa ese espacio, ¿no? Y dónde, porque eso es importante, ¿no? En política no hay espacio vacío, ¿no? Y los partidos se van moviendo. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en Felipe González y en Alfonso Guerra, ¿no? Que decía Alfonso Guerra hace unos días, dice, bueno, a mí que me rebatan con argumentos, no porque digan, no, es que usted es un señor mayor. Ponga usted argumento encima de la mesa, ¿no? Casualmente, pues yo recuerdo cómo Alfonso Guerra y Felipe González en algún momento coincidieron con posicionamiento que tenía el propio Albert Rivera, ¿no? Y luego el Partido Popular ahora de Feijóo y de Juanma Moreno coincide en muchos posicionamientos que tenía ese ciudadano también de Albert Rivera, ¿no? Por lo tanto hay un espacio común, moderado, de sentido común, llamémosle liberal, llamémosle socialdemócrata, una vez que la socialdemocracia ha tenido éxito con el estado del bienestar, llamémosle lo que le llamemos, pero hay un espacio ahí común compartido que cuando alguien se extrema, alguien lo ocupa. Puede ser un partido con una sigla o pueden ser partidos que crezcan hacia el centro, ¿no? Y ese es el reto, pero quiero poner el ejemplo de Francia y el ejemplo de Grecia, a ver qué pasa. Bueno, es difícil porque el sistema electoral está concebido para fortalecer a los dos primeros grandes partidos, pero no siempre tienen que ser los mismos. Quiero decir, una vez que se supera el 11%, el sistema empieza a ser más proporcional y depende. En Galicia estamos viendo a ver cómo queda el Partido Socialista en Galicia también. Bueno, ya Pedro Sánchez está pidiendo el voto no solo para el PSOE, sino decía que también para Sumar y para el BNG. O sea que... Pero Sumar no va a sacar representación en Galicia con toda probabilidad. Sumar no va a sacar representación, a pesar de que tiene una vicepresidenta del gobierno y que tiene todo el posible bagaje de un gobierno, acaba de subir el salario mínimo interprofesional. Que han puesto la maquinaria del Consejo de Ministros para eso. ¿Sí? Allí es el BNG la segunda fuerza política. ¿Vox entra o no entra, Julio? En Galicia, yo creo que no. Yo creo que si el Partido Popular se mantiene fuerte en la horquilla en la que está, yo creo que le va a ser muy difícil. Y la crisis que está teniendo Vox ahora mismo en Baleares tampoco le hace un favor, ¿no? Tampoco le hace favor. Bueno, que vamos a cambiar de tema, ¿no? Hay que a los agricultores hay que echarle una mano y mi solidaridad con el campo, ya no solo de Huelva, de España y también de Europa. Europa parece que en cuanto a los pesticidas va a pasar la mano. Eso es la primera medida. Claro, a ver si no solo eso, No que, solo eso, la 2030. Bueno, que no digo que sea solo eso. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a pedir disculpas, que antes lo pedía Jaime y yo también pido, disculpas o decir me equivoqué. Yo dije que Gaby Cruz iba a votar no a la amnistía, estaba convencido que Gaby Cruz, el exalcalde, votaría no a la amnistía, pero bueno, me he equivocado, ya está, pensé que iba a votar no y ya votó sí. ¿No? Ya que está aquí José Luis, podríamos hacer alguna apuesta, ¿no? ¿Sobre? Que José Luis es muy de apuesta. Vale, hablaremos al final. Bueno, yo ya he pagado alguna, ¿eh? O sea, que ya... La última la tuvo que pagar, ¿tú lo sabes? Sí. Y pagó. La de que ganaba Gaby y pagó. A Maru, ¿te acuerdas? Estaba yo, creo, en esa tertulia, que dijiste lo de Cruz. Es que las derrotas de Gaby han sido tres derrotas súper dolorosas, ¿eh? Recordamos 4 derrotas. Las derrotas de Gaby Cruz, cronológicamente hablando. Apoya a Susana Díaz en Andalucía, gana Juan Espada. Apoya a Ezequiel en la Diputación, no gana Ezequiel, gana Maru Limón. Se presenta a las primarias en Huelva para ser secretario general, no gana él, gana Maru Limón. Y la última, se presenta
a la alcaldía de Huelva, no gana, sino que gana Pilar Miranda. O sea, 4 derrotas contundentes que ha tenido los últimos años. Y la verdad que no, luego de votar sí a borrar el historial delictivo de los políticos corruptos, de golpistas y de terroristas, la verdad que la imagen de Gaby ha quedado muy, muy, muy deteriorada en Huelva. Y bueno, no aparece por el ayuntamiento, es el, digamos, el líder de la oposición, pero no va por el ayuntamiento de Huelva. Bueno, vamos a hablar con los agricultores. Sí, yo quiero felicitar que está aquí Julio y sé del trabajo que hace con la plataforma y con los agricultores, sobre todo por el éxito de la manifestación de la semana pasada y sobre todo por el ejemplo que dieron, por supuesto el comportamiento, por supuesto la forma de movilizarse, como la calle en Sevilla, y me consta porque mi hermano estaba por allí y me dijo que era un espectáculo ver cómo la gente los arengaba y los felicitaba por la forma de manifestarse. Incluso muchos se sumaron a esa manifestación, con lo cual fue un ejemplo que luego ha cundido, porque luego durante esta semana estamos viendo movilizaciones y ahora se prevé una manifestación mucho más importante que termine en Madrid, ¿no? Y yo creo que además marca no solo un camino para la agricultura, sino marca un camino de cómo se deben hacer las cosas en la provincia de Huelva y cómo se deben reivindicar las cosas en la provincia de Huelva, y me acuerdo fundamentalmente de la alta velocidad y de las infraestructuras que tenemos que reivindicar en la provincia de Huelva. Por eso desde aquí vaya mi felicitación a todo el sector, además de la solidaridad, por supuesto. Julio, que claro, preguntarán a las personas ¿y qué reclaman los agricultores? Claro, son tantas cosas que podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no?, hablando de reivindicaciones. Sí, bueno, yo también felicito a las organizaciones convocantes, ¿no?, que eran todas las agrarias, también Huelva, UPA, Asaja, todas, ¿no?, cooperativas agroalimentarias, todas las que organizaron la manifestación, que discurrió de forma masiva por las calles de Sevilla y de una forma muy ordenada, muy clara, muy contundente, y luego el regreso también fue muy bien, con lo cual todo cubierto. Las organizaciones agrarias han dicho que van a mantener las movilizaciones con unos objetivos concretos. De esta concreta que ha habido hoy no han participado las organizaciones agrarias, esto hay que decirlo, pero espontáneamente ya algunos están atribuyendo quien está de alguna manera promoviendo las movilizaciones, pero más allá de eso lo que hay que decir es que los agricultores están en la calle porque están cansados y están hartos, ¿no? Y es su forma de vida, ¿no? La mirada hacia el mundo rural, hacia la agricultura y hacia la ganadería en los últimos años pues no ha sido amable, se ha gobernado a pesar de ellos, ¿no? Además de la PAC, que tiene el impacto que tiene en Huelva, ¿no?, por el fruto rojo y demás, no está dentro de la PAC, pero sí es verdad que tiene impacto. Esto de que Andalucía haya pedido 500 millones de euros en esta PAC, que además tiene unos tintes políticos, y desde Andalucía la consejera Carmen Crespo pues le pidió al ministro que hiciese una serie de modificaciones en lo que eran los ecoesquemas y demás, y bueno, no ha tenido a bien escuchar a Andalucía en eso tampoco, pues al final ha redundado entre eso, la inflación, el precio de los insumos que está muy muy elevado, la reforma laboral que también incide decisivamente en la agricultura, tiene colisiones con los contratos indefinidos, tiene cómo se está legislando también en la Unión Europea, ¿no? Y otra serie de cuestiones que están incidiendo decisivamente, como los precios, ¿no?, como la ley de cadena alimentaria, que no se está aplicando bien, o la competencia desleal de terceros países que están compitiendo con nuestros productos, no en igualdad de condiciones, porque ni allí los salarios son iguales, ni allí hay cláusulas sociales, y de luego no aplican los mismos fitosanitarios que aquí. Yo creo que la Unión Europea ya tenía previsto paralizar algunas leyes, porque sabían que había elecciones y no han llegado a tiempo a hacerlas. Yo sí creo que hace 6 o 7 meses lo hubieran sacado adelante, igual que han sacado la ley de restauración de la naturaleza, porque había una ideología y un impulso empujándolas muy fuerte. En Europa hay lobbies muy potentes que llevan muchos años trabajando para que se legisle no a favor del campo, porque los alimenta la ideología de que o se defiende el medio ambiente y se preserva, o se produce, y que la forma de producir no es eficaz y no es eficiente y no es sostenible, y eso no es cierto. Claro que o sea, nosotros en Huelva tenemos una agricultura de primor, donde se riega con riego localizado a demanda, gota a gota, y donde entre el 30 y el 50% precisamente tenemos una empresa que hace eso precisamente. Efectivamente, Infocultivo.
que además es del condado y es onubense, ¿no? Y esto es lo que está irradiando, incluso con sonda, con huella de nitrato, ¿no? La única certificación de huella de nitrato que hay en el mundo de frutos rojos está en Huelva, concretamente en el condado, Lucena del Puerto, en la finca El Gago. Y ya os digo que hay consultoras del resto de España que están queriendo saber qué de bueno estamos haciendo aquí en Huelva, porque también el pasto por doñana, y en lo que respecta al acuerdo con los agricultores, pues sin duda está sirviendo de referente para otros agricultores y asociaciones, organizaciones agrarias en otras zonas de España. ¿Te unes con nosotros a la manifestación y al apoyo a los agricultores, José Luis? Sí, por supuesto. A los agricultores hay que apoyarlos. De todas formas, yo quería felicitar, como había dicho Julio, dos cosas. Primero, lo del pasto por doñana, que creo que ha sido un rotundo éxito. Es decir, que los agricultores de la provincia de Huelva, especialmente del condado y de la zona de Doñana, encabezados por Julio Díaz, han conseguido que las administraciones de una vez por todas se pongan de acuerdo junto con los ayuntamientos o con casi todos los ayuntamientos para trabajar por Doñana y por el futuro. Pero el tema de la agricultura creo que es un problema de más enjundia, ¿no? Es decir, de mucho calado. Y es un problema que, bueno, pues va a venir a partir de ahora. En primer lugar, por la PAC. Después, porque tenemos una competencia desleal con Marruecos. No nos confundamos, lo acaba de decir también aquí Julio. Marruecos, que producen allí la agricultura que nosotros tenemos aquí por empresas españolas marroquíes. Es decir, que los productos que salen de Marruecos de agrícola son por empresas españolas que están... Y francesas. Bien, pero españolas, te digo, españolas y como allí tienes que tener un socio marroquí, pues así lo hacen, ¿no? Y después llegan a Europa con, bueno, pues con un registro de sanidad muchísimo menor que lo tiene España y Andalucía no sé por qué no y se Huelva. Le pone aranceles decir, a los productos que vienen de países fuera de la Unión Europea, no sé por qué. Después yo creo que también los agricultores, muchas veces las empresas, yo creo que hoy, Julio, se han manifestado de una manera por WhatsApp, por redes sociales, los pequeños agricultores, ¿no? Especialmente, bueno, pues en Huelva han venido del condado, han salido de Escacena del Campo, de la cooperativa, y han ido recogiendo por la carretera autonómica, la A472 o la A5000, la A5000 hasta la Huelva, ¿no? Y han venido muchísimos pequeños agricultores que aquí, sin que haya por la asociación, por UPA, ASAJA y las cooperativas. Y yo creo que esto tiene que ser un poco más coordinado. Como decía Jaime, se hizo la manifestación en Sevilla la semana pasada, ¿no? Creo que ha sido un rotundo éxito. Y hoy ha sido un poco más de una manera diferente, ¿no? Ha sido más por redes sociales, por las personas en los municipios que se han ido llevando con su tractor o su vehículo y ha llegado hasta Huelva. Pero el problema del campo es un problema mucho más importante y lo tenemos porque, bueno, pues el ecologismo, la Agenda 2030, eso va a ser un problema importante para el agricultor español, porque el agricultor español, que tradicionalmente ha cultivado sus tierras, sabe cómo hacerlo. Igual que en Doñana, los nativos de Doñana han sabido llevar el parque hasta nuestros días, desde ancestros, ¿no? Y ahora estamos con el tema medioambiental. Europa está solamente queriendo buscar con la Agenda 2030 un tema medioambiental y ecologista, y yo creo que eso el campo no lo puede consentir. Y además, y algo fundamental, la cadena alimentaria. No puede ser que a un señor que cultiva patatas o que siembra fresa, cuando él las vende a un precio y cuando llega al supermercado, el supermercado le compra toda la producción o el 80% de la producción y por tanto te pago a unos euros muy pequeños. Y ahí eso no puede ser, porque al final es que aquí hay muchos que se llevan el dinero, ¿no? Y especialmente son los intermediarios. En el sector agrícola los intermediarios son los grandes beneficiados y después algunas cadenas algunas cadenas alimentarias, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la situación que el campo y la agricultura está pasando. Esto ha sido nada más que el comienzo. En Europa ya llevan varios días. Lo que pasa es que quizás en Francia tienen un problema añadido a nosotros, y es que es verdad que el agricultor francés paga mucho más impuestos que el español.
O sea que si nosotros pagamos impuestos, que ya pagamos, el agricultor francés paga mucho más impuestos. Por eso ha sido, bueno, pues las últimas manifestaciones de los agricultores franceses, ¿no? Y la burocracia también le tiene muy desesperado a los agricultores. También El modelo es el que entra en crisis, ¿no? Y entra en crisis como consecuencia de la última Comisión Europea. Tanto la política agraria como la política ganadera parte de un esquema, de un determinado esquema, que ya con la guerra de Ucrania y con la invasión de Rusia se viene abajo, porque ya los cereales y el mayor productor de cereales, que era Ucrania, desaparece, con lo cual ahí empieza una escalada de precios que luego llega hasta el aceite de oliva. Así que ha sido espectacular el movimiento de precios. Por lo tanto, la guerra de Rusia, la situación de inestabilidad en África, la situación de inestabilidad de los países árabes, eso ha provocado que la política de Europa de deshacerse en teoría del campo para que esto sea solo un vergel verde y no producción, pues haga que nos hayamos quedado prácticamente sin despensa. Por lo tanto, esa es la política que hay que corregir ahora, porque además detrás de todas estas leyes hay demasiada ideología. Detrás de las leyes agrícolas hay mucha ideología. Después, detrás de la ley de supuesta de bienestar animal ha habido también mucha ideología fácil además. Y lo que hay que volver otra vez a los inicios de lo que fue precisamente la Unión Europea. Y es que la Unión Europea tiene su origen en un acuerdo comercial y un acuerdo fundamentalmente agrícola, de protección de la producción agrícola. Lo que acaba de decir Jaime de la ley de protección animal, dice que está la ley de protección... Javi, yo creo que ya se va a desesperar. La ley de protección animal... Dile a José que se acerque al micro, por favor. La ley de protección animal dice que ha sido redactada por alguien que no ha pensado nunca el campo ni una granja, ¿no? O sea, que es que muchas veces pues, se hacen desde un despacho por personas que no conocen la realidad. Es decir, que no conocen el terruño, que no conocen la tierra, que no han visto nunca una granja, ni un cordero, ni un cochino, un cerdo, ni una vaca, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, y así se ha redactado la ley de... Y se da la paradoja. Ahora, cuando venía aquí en el coche, escuchaba a un agricultor andaluz que vende prácticamente, no, vende a pérdida limones, vendía a 10 céntimos, decía, cuánto le costaba a 30 la hectárea de la producción, y decía además que se estaban vendiendo en los mercados a los precios más caros. Con lo cual, en esa intermediación que tú nombrabas... A 2 euros el kilo. Exactamente, es que ese es el disparate, ¿no? Es que ese es el disparate, ¿no? Y en esa intermediación, en esa burocracia que existe, al final hemos provocado o nos hemos cargado un sector fundamental que representa más del 10% del PIB y que sobre todo asienta a la gente, a la población en sus territorios, porque de nada sirve hablar de la España vaciada o de la Europa vaciada o de la Europa de los pueblos si luego les quitamos la agricultura, porque entonces van a desaparecer. Aquí es muy importante el papel que ha jugado Francia y el nuevo presidente francés con la presión que ha tenido, porque parece que los problemas europeos pasan a ser europeos cuando los tiene Francia. La inmigración es un problema cuando lo sufre Francia, el terrorismo es un problema cuando lo sufre Francia y ahora la agricultura es un problema cuando la sufre Francia. Eso es lo Marifran, comenta algo sobre el tema. No, yo es que... Tú lo de la agenda la quemaría, ¿verdad? Lo de la Agenda 2030... Totalmente. Yo te doy el cerillo si quieres, ¿vale? Totalmente. Si no tienes mechero, yo te doy el cerillo. Totalmente. Entonces vaya a subir la temperatura de la tierra. Pero no porque yo sea una pirómana, sino porque es que, a ver, estamos en Europa, somos solidarios con los países menos desarrollados, pero yo no acabo de entender bien, entiendo matices, pero no acabo de entender bien por qué se tiene que subvencionar y se tiene que ayudar a Marruecos a que desarrolle su agricultura, que no está mal, eso, visto así, pues está bien, pero en perjuicio de los agricultores españoles. Eso es lo que no entiendo yo ni entiende muchísima gente. Ayudarles es una cosa, pero acabar con el campo, con la Agenda 2030, con los impuestos, con la falta de ayudas, con los problemas que tienen, y se le da dinero, pero mucho dinero, a la agricultura en Marruecos. No lo entiendo. Difícil de entender, ¿verdad? No, es que, a ver, yo lo he preguntado por ahí, digo, a lo mejor es que yo no alcanzo a ver eso, pero nadie me lo ha explicado. A lo mejor tú me lo puedes explicar. Yo creo que es más que evidente que Europa también negocia con otras cuestiones, ¿no? Que
se sientan a hablar, no solo está la política carta internacional, si yo hasta ahí yo sí. Claro, la carta de la agricultura, Claro, la carta de la claro. pesca, la carta del Sí. gas, No, del y que está fosfato, bien, está bien. hemos hablado Hay que antes ayudarlos para que no sigan invadiéndonos. de la O sea, política- mejor Argelia. los ayudamos y así no de nos invaden. de la política exterior de España también con Argelia, ¿no? La crisis que provocó, Sí, ¿no? sí. Y demás, ¿no? Todo eso no es algo baladí. Y bueno, también es verdad que es muy bueno que los países de nuestro entorno pues estén fuertes para que no haya esa presión migratoria. Totalmente Pero de eso acuerdo. no tiene por qué ser incompatible con que aquí se cultive en Europa y la mirada, que es también mucho el estado de ánimo, ¿no? Que se provoca con las políticas y con las leyes y cómo se habla y los foros que se generan, ¿no? Obviando absolutamente a la agricultura como un sector productivo clave. Y que vamos a hablar de Andalucía, ¿no? Que le damos de comer a 500 millones Pero ese de ciudadanos en todo ese el mundo, ¿no? Una desprecio hacia industria alimentaria ese muy desprecio potente. hacia el campo, hacia los productores, ese desprecio es desde las esferas gubernamentales. ¿eh? En muchos casos desde una ideología O sea, muy ningún muy ciudadano cerrada desprecia y al desde un campo, salvo que sea desconocimiento absoluto, idiota. porque créeme que hay gente que piensa que no sabe de dónde vienen los productos. O sea, la Bueno, gente, mira, hay gente yo pato. te Yo estoy de puedo acuerdo. contar un ejemplo de Sí. un colegio, ¿no? Donde se le preguntó a un niño no voy a decir el colegio, no voy a dar Ni datos, el niño. pero de dónde venían los jamones y dijeron de Jamones Badía y es de Huelva, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir Bueno, con eso? pero Que son hay gente que piensa que los alimentos se ponen en los lineales por generación espontánea. No, y se tienen que cultivar y se tienen que criar para que llegue a donde tiene que llegar. La producción ecológica en Huelva, en algunos casos, supera incluso la de Almería. El número de agricultores en ecológico, o sea, las técnicas en el IMAX de Magí, el desarrollo, estamos punteros en Huelva. Quiero decir, este es el camino de la sostenibilidad, pero ahí ya llegó la agricultura, Sí, sí, yo porque no- es muy yo no voy a estar de competitivo acuerdo, el no voy a estar mercado en desacuerdo y hay con que eso, es de competir, pura siempre se lógica. está innovando, pero hay profundos desconocedores de esto o gente que directamente pasa de esto. Entonces piensan que preservar el medio ambiente es completamente incompatible con preservar la producción, ¿no? Y Eso si lo te ha hecho meten en algunos incompatible- debates, Eso lo ha hecho incompatible la política. Ideología, más que la política, ¿eh? y Sí, hay sí, algunos mucha por ideología. Europa Hay pululando. mucha ideología. Algunos por Europa pululando. Por eso. Hay uno concretamente que es de Suiza, que yo lo he escuchado en algunas convocatorias y foros que hace en Bruselas, donde invita a europarlamentarios para solo hablar de qué mal se produce en Europa, también en España, y que hay que defender a ultranza el medio ambiente. El medio ambiente hay que defenderlo, por supuesto, pero eso no significa que no ayudemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y que tengamos un sector productivo sano que nos dan de comer. Y eso entronca claramente con el agua, que imagino que hablaremos ahora Sí. del agua. Bueno, que para ir terminando también, que de una derivada también de la agricultura, de lo que reclaman las infraestructuras, que llevamos ya décadas, ¿no? Reclamando las infraestructuras hidráulicas para Huelva, y como no habrá presupuesto, seguramente que Sánchez Perdona, prorrogará Paco, los presupuestos, para- no habrá Huelva nada para tiene más infraestructura. ¿Sí? Hay más demanda que la ecología y que la agricultura. Huelva tiene muy pocas cosas. Tren. Sí, aparte de eso también, comunicaciones. es una reivindicación histórica, pero el agua es tan importante. Por cierto, no lleva más. un año y medio de retraso, dijo la ex delegada del Gobierno de España, Manuela Parralo, que las obras del túnel de San Silvestre comenzarían en diciembre del año Qué 2023. Ni una palera ahí por allí todavía. Es que con la manera de mentir, pero ¿por qué mienten tanto, por favor? ¿Pero por qué? Si no comienzan las obras, bueno, pues no van a comenzar las obras. No salgan medios de comunicación diciendo en 2023 ya comenzarán El las obras. secretario de Porque- Estado lo ha anunciado otras tantas veces. Hugo Es que un Morán, montón- ¿eh? es que no Y una porque vez. mentir sale gratis. Pero es que es una barbaridad. Porque mentir en política sale gratis en España. Desde hace Yo espero mucho que tiempo. ahora que está de asesor de Hugo Morán, José Fiscal, que es buen amigo, la cosa entre en razón y empiecen las obras. Y yo creo que hay que reivindicar no solo el bypass. ¿Pero eso lo que está es- diciendo con ironía o qué? No, lo digo completamente Que convencido. gracias a Pepe Fiscal van a Yo- comenzar las Que obras. anunciamos Yo- hace 2 meses que iba a ser, se iba al gabinete de Madrid, ¿recuerdas, Paco? Sí. Mira, una apuesta que ha ganado José Luis. ¿No? Sí, es cierto. No, pero yo sí confío que la gente que esté de Huelva allí reme y reme a favor, y a mí de Pepe no me cabe ninguna duda. Y creo que es absolutamente imprescindible, como digo, no solo el bypass, sino que estén los 2 túneles en funcionamiento, que haya la mayor capacidad posible de agua. Y no solo de esa infraestructura, ya hay que darle una solución a la presa de Alcolea definitiva.
No podemos andar con las dudas que creamos nosotros mismos. Estamos viendo como los portugueses están tomando una solución en una presa conjunta que tenemos en el Guadiana y de Alqueva, y nosotros no somos capaces de imponernos y de favorecer que cojamos agua de ahí, ¿no? Y luego estamos viendo cómo la solidaridad tiene determinadas banderas. Es decir, hemos visto el ataque de españolismo de Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad, ¿verdad? Cuando ha solicitado que le traigan agua de cualquier sitio de España, ¿no? Y que si fuese al revés sería España nos roba o no sé quién nos roba, ¿no? Es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo va por barrio la fiesta, ¿no? Y esto hay que solucionarlo. Aquel plan hidrológico de Aznar. Sí. Quería apuntar algo a lo que dice Jaime. En primer lugar, lo que se me manifestó por los agricultores el día 1 en Sevilla, la manifestación, fue algo muy concreto, muy inmediato que necesita Huelva. Y es que necesita que los bombeos de Boca Chanza estén a su máximo rendimiento. Porque hay consolidados 75 hectómetros cúbicos que acabarían con los problemas que ahora tenemos en Huelva para esta campaña, que es la que hay que salvar. Y eso no tiene que ver con un trapase de la presa de Alqueva. No es un trapase, es que deben soltar el agua en la cantidad suficiente para que el tapón salino no suba y las bombas no dejen de bombear. Pero no es un trapase, no es una figura jurídica nueva, no es nada de eso. No es un trapase entre dos países, no nos metamos en eso porque eso es lo que yo estoy explicando y esto hay algunos de los convocantes que lo explican también muy bien. Eso en lo inmediato. Después tenemos la presa de Alcolea, que está un 23%, con 71 millones de euros depositados de colaboración público-privada en una entidad financiera que tiene la declaración de impacto ambiental vigente, puesto que no caduca, puesto que se comenzó la obra y no puede caducar la día, y lo que hay que hacer es ponerla en marcha. Ponerla en marcha porque serían 210 hectómetros cúbicos los que nos aportaría al sistema, el sistema que no es solo para la agricultura, del sistema PP todo el mundo. O sea, estamos hablando del agua de boca, estamos hablando del turismo, estamos hablando de la industria y estamos hablando también del entorno de Doñana. Porque si el agua llega en superficie, el acuífero más fuerte se hará. Claro, por lo tanto, eso por la parte nuestra, del Tinto Diel y Piedra, del Guadiana, pero también hay otra por la parte del Guadalquivir que están por hacer y están en el haber de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también tiene previsto en el plan hidrológico aportar, si no me equivoco, en torno a 4 hectómetros cúbicos para la zona del ámbito de Doñana. Por lo tanto, recursos hay, y si además con los 500 millones de euros que la Consejería de Agricultura puso de los presupuestos de la Junta de Andalucía para, en colaboración con Agua, es empezar a depurar y a utilizar las aguas regeneradas, nos vamos a encontrar con muchos hectómetros cúbicos ahí, reutilizando las aguas, porque ninguna EDAR de Huelva está en fase 3. Y la EDAR de Huelva Ciudad está soltando la ría en torno a 12 hectómetros cúbicos año, que se pueden utilizar para el hidrógeno verde, pero también para la agricultura. Se puede reutilizar, y por último, dos cosas. Hay que pensar que la industria química y básica de Huelva y estos proyectos de hidrógeno verde, metanol verde, se tienen que dar la mano con la agricultura y la agricultura. Con este impulso económico, que estamos en el foro ahora del hidrógeno verde en estos próximos 3 días, y se tienen que dar la mano porque son cuestiones complementarias. O sea, el anillo hídrico va a ser lo más público, lo más social que hay, porque el agua es de todo y es para todo. Eso es importante. Y termino con Pere Aragonés. Yo creo que es una oportunidad, sin duda, que podamos ser solidarios ahora con Cataluña para demostrarle a sus líderes políticos de extremo que los españoles, a pesar de algunos, estamos aquí para todos. Y el talante del presidente de la Comunidad Valenciana me ha gustado, me parece responsable y me parece solidario con su tierra y con Cataluña, y vamos a ver si el Ministerio hace las cosas bien, porque para Andalucía también hemos pedido de la depuradora de Castellón, de la zona del Segura, recursos que necesitamos y que ellos tienen excedentarios. Por lo tanto, la solidaridad es una expresión que contiene la Constitución, también en el ámbito económico y de la hacienda pública, y que nos va a venir genial en este momento de tensión. Pero los catalanes no necesitan. Pero fíjate que Julio, que el plan hidrológico que nombraba Marifran lo tumba Zapatero con la supuesta solución de las desaladoras, acuérdate, ¿no? Sí. Y ahora primero se ha demostrado que las desaladoras tienen un tiempo limitado, tienen también su utilidad, pero que la salmuera es mucho más contaminante la que provocan, mucho más contaminante, aparte del gasto de energía, etcétera, ¿no? Y ese fue el gran argumento para cargarse el plan hidrológico, que era absolutamente lógico, que tendría sus matices seguro, pero que es llevar agua desde donde no la hay hacia donde la hay.
en un país donde precisamente existe esa posibilidad. Bueno, vamos a ir cambiando de tema, ¿no? Hay sobre la natalidad, que a ti te gusta hablar de ese tema porque es preocupante, ¿eh? Hay más perros que niños en las casas. Y no Pues me quiero... será la mía, ¿no? ¿Eh? No será la mía. No. La mía estamos 4 contra 1. Pero tú eres de mi generación, Jaime. Estoy hablando de las nuevas generaciones. Y bueno, ya que estamos hablando de perros, que sí, desgraciadamente hay más perros en las casas que niños, y lo que es lamentable que tengamos que salir a la ciudad, yo al menos, mirando hacia abajo. O sea, si tú sales de cualquier sitio, estoy hablando de cualquier barrio de Huelva, si tú no sales a caminar mirando hacia abajo, la caquita de perro desgraciadamente la vas a pisar. ¿Cómo se podría controlar eso? Y yo tengo lamentable. Hay otra fórmula para acabar con eso, pero sería ahora ganarme a todos los dueños de perros. Pues, no, pero la solución es fácil. Yo tengo un perro y yo lo saco, y además la gente se ve por las mañanas. Hay que sacar al perro con su bolsita para recoger sus necesidades y con agua. Claro. Y el agua, si tiene detergente o amoníaco, porque después ya no solo las cacas, es que la farola. Pero eso tiene que ser obligatorio. Y si te para la policía y no llevas esas dos cosas, pues las paredes, los bancos, las patas del pipí, pues está. Hay que echar agüita. Pero esa solución que tengo yo para acabar con esto no la puedo decir, porque entonces pues tengo aquí a la sociedad. La solución es una multa. Es una multa. Desgraciadamente solo se responde con la multa. Con multa. Y es necesario que exista la multa. Campañas municipales muy intensas. Pero acércate al micrófono, José. Ha habido muchísimas campañas municipales sobre el tema de las cacas de los perros, los pipicán y todo eso. Y bueno, pues no ha supuesto nada. Yo, la primera vez que fui concejal en el Ayuntamiento de Huelva, la primera moción que presenté fue sobre la caca de los perros. Y hubo un señor en Huelva que se reía de aquella moción. Pues no para reírse. Que un político que se reía de aquella moción. Y es que yo creo que es fundamental la limpieza de las calles, ¿no? Y el tema de las cacas de los perros, eso afecta a todo el mundo. Es decir, en el barrio, en el centro, en la puerta del polideportivo, en cualquier sitio. Porque nos encontramos que lamentablemente, pues los perros, pues las personas dejan a su perro que hagan sus necesidades, levantan la patita, se ponen en una farola, o se ponen en una pared, o se ponen en un banco, y allí está, y no pasa nada, y hacen sus necesidades y no lo recogen. Hay otras personas que sí, y además yo le digo, oye, te felicito, enhorabuena, pero hay otras personas, o los perros que están sueltos. Es que el perro no hace nada. Es que mi perro no hace nada. Bueno, pero la gente tiene miedo de que usted... Y es que no puede estar suelto, porque además provoca accidentes. Yo, un cartero he conocido, bueno, pues se ha caído de la moto y lleva 2 meses de baja porque salió un perro y, por evitar atropellarlo, pues se ha caído y está 2 meses de baja. O sea que... Pero el tema de los perros es algo que la concienciación, hay la inmensa mayoría, como dice Jaime, y Jaime es poseedor de una mascota, en este caso de un can, pues contribuye con la sociedad a mantenerlo limpio y a que su perro haga las necesidades adecuadamente donde tienen que hacerlas y recogerlas. Pero hay algunas personas que no lo hacen. Y entonces las calles están llenas de caca de los perros. Y mira que ha habido desde el ayuntamiento de siempre muchas campañas para evitar pues la situación. Es verdad, cuando los niños llegaban en el Ayuntamiento de Huelva, el día que hay el alcalde infantil, uno de los problemas que decía que existía era la caca de los perros, que iban con sus mochilas o sus carritos al colegio y pisaban cacas de los perros, porque hay zonas donde hay muchas cacas de los perros. Y referente a la iniciativa que tú decías, es verdad que en España, en Europa tenemos un problema con la natalidad, pero en España aún más, nacen menos niños que en Europa, y año tras año van naciendo menos niños, y eso es un problema que hay que empezar a atajar ya, porque dentro de 20 o 30 años va a ser un problemazo. O sea, que lo que ahora es un problema, que están naciendo año tras año menos niños en España, cuando pasen 15 años, bueno, pues la demografía y la natalidad va a ser un problema que no va a tener solución, Paco. Sí, y para eso habrá que hacer los gobiernos... de niños españoles, quieres decir. Ahí va. Bueno, en Europa... Eso siempre le da miedo, no lo digo por ti, lo digo por gente que está en política con la que yo hablo.
les da miedo tocar ese tema, ¿no? Porque luego las poblaciones no de es inmediato, sustitución... porque vivimos en política, y Jaime lo sabe, y Julio lo sabe, y lo sabemos todos, y los oyentes y los televidentes, que se trabaja mucho con la inmediatez. Es decir, que las grandes cosas es difícil de hacerlas. No se ha previsto, por ejemplo, que el agua, que la sequía llega, que las sequías son cíclicas, y que tuvimos en el año 92 que darle agua a Cádiz en barco desde Huelva, o en el año 95 otra sequía. Y sin embargo, en Cataluña hay que darle ahora 500 millones de euros porque no han hecho desaladoras y no han hecho pantanos para que tengan agua. Eso sí, se han gastado durante estos años sin previsión dinero en otros temas. Pero lo básico era esto, ¿verdad? Bueno, sí, pues ahora es que también la Agenda 2030 no le gustan los pantanos. Tampoco le gustan los pantanos, porque hay que dejar que el agua discurra por su propia naturaleza. Pero, Marifran, tiene un nacimiento y un desagüe. Yo no sé si la Agenda 2030 le gusta mucho o poco los pantanos, pero hay muchas alternativas a los pantanos también. Es decir, es que hay que hacer, porque son problemas que surgen, y eso los políticos tienen que adelantarse a la necesidad. Yo no sé, para almacenar agua no hay otra alternativa que pantanos, José. Para almacenar agua, pantanos. Pues mira, yo quería decir, bueno, hay tanques de tormenta también que se pueden hacer para utilizar Paco, el agua de lluvia para otros fines. A mí me gustaría que también las personas que lo están viendo lo conozcan, porque vosotros lo sabéis. El agua, el 30% del agua se pierde por las tuberías. Sí. Es decir, el 30% del agua se pierde por las tuberías. Y sin embargo, los ayuntamientos, las comunidades y el gobierno de España no hace nada por ofrecerle a las empresas o a los ayuntamientos decir, oiga, que vamos a poner las tuberías nuevas, que hay que repararlas. Para eso estaba el canon del agua en Andalucía. Claro, y se dedicaba a otras cosas. Yo en su momento denuncié el caso de Giasa, ¿no? Claro. Y es evidente que recursos había, pero no se han empleado, porque ha habido políticos que han estado pensando más en las siguientes elecciones que en las próximas generaciones, ¿no? Claro. Y el político está obligado a pensar mucho más allá, ¿no? Es lo que él dice, ¿no? Y eso pues no ha sucedido, y siempre cuando suceden crisis como estas, cuando nos ponemos las pilas. Pero realmente hay que planificar antes, y hay que hacer lo que además está legislado que hay que hacer. Pero yo recuerdo que defendí un trasvase en el Parlamento de Andalucía como ponente y en las Cortes Generales para que se ejecutase. Esto fue en 2017-2018. Estamos ya a 2024 y todavía no se ha puesto una piedra de ese trasvase. Y por cierto, lo defendí hablando de Doñana, incluso, de los agricultores y de Doñana. Y por lo tanto ese trasvase es vital para la sostenibilidad de Doñana, pero también de nuestra agricultura, de nuestro turismo, de nuestra industria. Totalmente, pero si es que además es así, y ya claro, lo que ha dicho Julio, durante muchos años le ha estado dando a los ayuntamientos dinero para reponer las tuberías. Y la reposición de las tuberías no se ha llevado a cabo. El 40% del agua se pierde por las anomalías de las tuberías. Tuberías rotas. O sea, que ese es el problema, ¿no? Y después te voy a decir otra cosa para que también... Ha dicho el presidente de Cataluña el otro día que va a limitar a 200 litros de agua día, ¿no? Por persona. Os diré que en Huelva y en Sevilla se gastan 115, 120 litros por día. Por persona. Por tanto, que aquí también consumimos y gastamos y nos duchamos igual y limpiamos igual y hacemos la misma vida que en Barcelona con el señor Pere Aragonés. Pero es verdad, algo que habéis nombrado los dos, incluso Paco y Marifran, es que el gastar en políticas hidráulicas es poco agradecido electoralmente. Tú acuérdate, en los primeros gobiernos de Perico Rodri, en los que estábamos tú y yo, hicimos una obra espectacular de prácticamente el anillo hídrico de la ciudad de Huelva, lo completamos nosotros, ¿no? Y era una obra en la que abrimos en canal desde la calle Vázquez López, Avenida Andalucía, ¿te acuerdas, no? Sí, con la gran tubería me acuerdo perfectamente. Evitamos las inundaciones, la famosa inundación del año 96. Las obras que no se ven, que la llamaba yo así, claro, las obras que no se ven. Las obras que no se ven, que son obras completamente necesarias para la depuración, la propia EDAR, que se hizo en nuestra época, acuérdate. Y que son obras absolutamente imprescindibles y que hay que continuar en eso. En política, Jaime y Paco, no se puede vivir al día. Aquí hay que estar programando
de cara a medio y largo plazo. Sí, pero cuando hay empresas como GIASA en la que se utiliza para el poder político, pues Claro, comprenderá eso es lo que, aquello eso acaba es lo que ha como venido, acaba. eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Y el agua cada vez más cara. Afortunadamente ya desde que, y me quería referir a ello, desde que se protege con la oficina antifraude a quien denuncia fraude, lo digo porque hoy precisamente ha declarado, ahí es donde llevé yo el tema de GIASA, ¿no? Sí, recuerdo. Hoy ha declarado el trabajador de UGT sobre algo que yo también en el Parlamento llevé desde la Comisión de Investigación, ¿no? Sobre el fraude de los cursos de formación. Y hoy en Andalucía se protege a quien denuncia corrupción. Ese hombre fue juzgado precisamente por hacer lo que ahora se protege, que es decir lo que estaba pasando ahí dentro. O sea, estoy ahí haciendo facturas falsas y se han distraído 41 millones de euros, ¿no? Que, por cierto, ya ha habido un acuerdo entre UGT y el Gobierno para ir devolviéndolo por plazo, ¿no? Más allá del procedimiento judicial. Por lo tanto, los hechos acaecieron y, por lo tanto, eso también se ha avanzado en Andalucía en estos años, ¿no? Que ahora se protege en Andalucía a quien denuncia corrupción, eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar que... Luego voy a terminar con la frase que antes Marifran se quedó con ganas de decir algo sobre la natalidad. Bueno, te la digo ya. Dímela, no, dímela. no sé quién la dijo, pero alguien lo dijo. Venga. Volveremos a conquistar la península ibérica sin dar un solo tiro. Lo haremos demográficamente hablando. Habrá que esperar 100 años, 200 o 300, pero Antes. volveremos a reconquistar la península ibérica. Es más o menos lo que tú querías decir cuando hablábamos de la Sí, natalidad, pero- de que no nacen niños españoles, pero sí nacen niños de otras nacionalidades. Claro, Bueno, a las esto se familias entiende que se perfectamente protege es a las familias lo que queremos decir. Bueno, corrupción en UGT. extranjeras. Con el problema que tiene todo eso, es decir, es que hay, hombre, que hay nacen encanta- menos me encanta niños poder entrar y además y afortunadamente mueren menos personas. Año tras año mueren muchas menos personas. ¿Pero eso qué significa? Pues que hay que tener una previsión desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, desde el punto de vista de residencias, de ayudas. Es decir, es que hoy cualquier persona puede vivir 95 años El modelo de muy bien. financiación autonómica Y está eso, obsoleto. claro, Julio, Hay eso que lo hacer tenemos tantas que ir reformas. ya, Claro. eso lo tenemos que ir Pero hay que viendo. tener una visión de Estado que no se tiene en este momento. Pero no Pedro se Sánchez tiene. no tiene Y esa ese es el visión de problema, Estado. porque tú no puedes financiar, es que no recuerdo ahora mismo exactamente el dato, pero más del 60% del 67, creo, por ciento del presupuesto andaluz va destinado a las políticas sociales, a la educación, a la sanidad. Requiere un esfuerzo presupuestario muy grande, que además los escenarios se preparan los presupuestos, porque no tenemos presupuesto en España, quienes los hacen en las consejerías no tienen las macromagnitudes dadas por el Ministerio de Hacienda para hacerlas. Encima se sabe cuáles son las reglas de juego a mitad del partido, ¿no? Cuando Europa aprieta con las reglas de gasto, tienes que reaccionar sobre la marcha en función de lo que dice el gobierno. Pero Son también- muchas incertidumbres. Luego te piden que tú lo tengas todo bien, y en el caso de Huelva, y con razón, que corrija el déficit que hay sanitario en infraestructura, que en parte se está haciendo. Yo espero que en los próximos 10 15 pues peguemos un avanzón ahí. Pero necesitamos recursos. Es demagogo decir que se social, que lo el fue y ayudar a ahora las ministra familias. que ¿Tú crees que no es decía que política había que- social ayudar a las familias? Ayudar a los padres, ayudar a las familias, a la gente que quiere tener niños. ¿Eso no es política social? Por supuesto que lo es, pero el hecho de que tengas oportunidades en tu zona, tengas buenos servicios, tengas posibilidades de obtener un trabajo, de promocionar, Sí, política social. tengas de la ayudas. posibilidad de tener una familia, sea del modelo que sea. Trabajo. Es que no solo es Es política que social, ahora mismo un joven no encuentra una vivienda ni para estudiar. Política Es social es que hacer te cuesta una ayudar a las parejas. de más de 40 años y de más de menos de 25 años, 2.400. Fijaros, bueno, pues eso también puede ser una cuestión, no te digo ya un problema, pero una cuestión muy importante del futuro, es decir, de Esencial. padres mayores, de Esencial. padres que, bueno, pues Tenemos van un a tener. crecimiento vegetativo negativo, Claro. y una esperanza de vida cada vez más Claro. alta. Claro. Y eso es un problema porque la pirámide se invierte. Claro. Y es Pero verdad que surgen nuevas oportunidades de Llevamos trabajo. con pirámide pero también es invertida verdad, muchos años, ¿eh? muchos, cierto. Y son muchos elementos, pero luego Claro. mirando mal al campo, al mundo rural,
y no favoreciendo que las personas puedan desarrollarse en el ámbito donde quieren vivir, no avanzamos en este sentido ni en ninguno. Ayúdales a tener, desgrábales lo que sea a las parejas jóvenes, ya verás cómo pueden tener niños. Ni pueden comprar un piso, ni pueden alquilar un piso. Y las viviendas sociales, Marisol. Yo creo que también es fundamental. Claro, pero es que todo eso sí que es política social. Y desde el punto de vista social, yo creo que también tenemos que volver a decir pues que antes la familia era algo prioritario casi, ¿no? Es decir, que tener hijos. Y ahora pues con la mentalidad que nos están inculcando desde este gobierno que tenemos también en España, pues a tener nada, preferimos tener un perro o una mascota a tener un niño, ¿no? Yo creo que todo eso, aparte de las cuestiones tangibles, de piso, de ayudas, todo eso, pero también algo mucho más poco que no se pueda tocar y que es sumamente importante para eso, es decir, aumentar la natalidad. Bueno, vamos a ir concluyendo. Corrupción en UGT. Un sargento de la Guardia Civil, bueno, de la Unidad Central Operativa, la UCO, que investigó del circuito financiero de la presunta trama de facturas falsas de UGT, contestó ayer el lunes y afirmó que la empresa propiedad del sindicato UGT hizo 65 transferencias bancarias por un importe de 257.222 euros a una consultora privada administrada por el propio consejero delegado de esta sociedad satélite, Enrique Emilio Goicoechea, y que se llama BT Gestión Empresarial, dedicada a los servicios financieros contables. La factura, tú me ingresas a mí, yo te ingreso a ti, el círculo vicioso, y al final se queda todo en casa. Pero claro, ese dinero proviene de subvenciones de la Junta de Andalucía, que ahí está el delito. Esto de UGT, que sacan la bandera en la lucha para defender a los trabajadores y que llevan bastante tiempo implicados en casos de corrupción. Este es uno de los muchos casos de corrupción en los que está implicado la UGT. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Julio, después de escucharte, ¿no te anima volver a política? ¿No te han tirado los tejos? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Eso descartado? ¿Qué dices? Bueno, nunca hay que descartar nada, ¿no? De todas formas, yo sigo en mi despacho y sigo asesorando a los agricultores y a otras empresas, y ya os digo que también hay otras consultoras en otras zonas de España que por cierto, también trabajan para la industria de Huelva y también para el campo onubense y campos en otras zonas, y que quieren saber qué estamos haciendo de bueno aquí, qué hemos hecho, y sobre todo, qué se va a hacer también en el futuro, ¿no? Y bueno, por ahí andamos trabajando, y yo quería agradecer y darle el mérito también de este año en el que he estado fuera de la política activa, a los agricultores que han querido confiar en mí y que son los artífices al final, y lo tengo que decir así, del pacto por Doñana, ¿eh? O sea, son los agricultores. Yo los he ayudado y los ayudo en todo lo que puedo, ahora coordinando a la plataforma y coordinando también esa oficina técnica que se ha generado, donde estamos encapsulados, también lo quiero decir, más allá de cualquier ruido que haya, es bueno que ahora hay buena relación entre el gobierno andaluz y el gobierno de España, singularmente la política hídrica. Parece que lo va a haber, que va a haber una sentada la semana que viene, y yo creo que el Pacto de Doñana también ha traído eso, ¿no? Ha traído un nuevo talante que también puede ser exportable a toda España, incluso más allá de las ministras y de los secretarios de Estado o de quien esté en cada momento, ¿no? Y creo que eso también lo han impulsado los agricultores de Huelva. O sea, que creo que los agricultores de Huelva han hecho mucho en estos últimos años por mucha gente en todo el país, mucho por Huelva, más incluso que muchos políticos. Enhorabuena a todos los agricultores. Totalmente. Bueno, está bien asesorado, ¿eh? Por supuesto. Evidentemente. De todas formas, yo quería, antes de despedirnos, creo que mañana se va a producir un hecho impresionantemente bueno en la provincia, ¿no? Para Andalucía y para la provincia de Huelva, y es el Congreso de Hidrógeno Verde, ¿no? Viene Juanma Moreno, el presidente de la Junta, que lo ha organizado la Federación Onubense de Empresarios, con una persona que ha estado organizando esto, y yo creo que no somos conscientes todavía de lo que va a suponer el hidrógeno, en este caso el hidrógeno verde por el color, para el futuro de la provincia de Huelva. O sea, que va a ser un antes y un después. Exactamente igual que en los años 60, el polo de desarrollo, el polo industrial, el polo químico después. Modificó un poco social y económicamente la provincia, y se creó un núcleo importante en Huelva, económico y social,
yo creo que a partir del año que viene, cuando esto se vea la luz, va a ser un antes y un después. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Y además que sigue la línea del gran congreso que se celebra en Huelva de carácter mundial, que es el de los frutos rojos, precisamente. Entonces vamos a contar de forma anual, parece, con dos congresos absolutamente pioneros, el de los frutos rojos en materia de investigación y desarrollo en torno a la agricultura y en torno al agua, que es muy importante, y el del hidrógeno verde en torno al desarrollo industrial y a la explotación del agua. Como ha dicho Julio, el hidrógeno viene fundamentalmente del agua, por lo tanto tendremos que hacer coexistir y convivir tanto el desarrollo industrial como el desarrollo agrícola, que vienen de la mano y que por fin son los dos verdes, y vamos a ahuyentar pues muchos fantasmas que ha habido, algunos pues que incluso reales en esta provincia, y sobre todo vamos a acabar con un apellido que nos ha perseguido durante mucho tiempo, que es el de la contaminación, para pasar a tener ese apellido verde, que nos va a dar pues mucha fortaleza en la producción industrial, pero también en la producción agrícola. Ten en cuenta que muchas veces se han mezclado las dos cuestiones, La cuestión industrial se ha mezclado con la cuestión agrícola como para empecer precisamente el tema agrícola, ¿no? Y afortunadamente hay una alianza ahí, y creo que el mundo agrícola tiene mucho que decir también en este Congreso del Hidrógeno Verde. Hay que hacer mucha pedagogía ahí, sí, para unir los dos mundos, para que no haya fricciones serias, porque en estos momentos las hay y hay quien quiere incendiar eso. Y también creo que suma, Jaime, el crecimiento del puerto, sí, que no podemos ni vamos a soportar irnos al 2050. O sea, el corredor atlántico, estamos en el corredor atlántico, habrá otra Unión Europea, o sea, otro Parlamento Europeo, otra Comisión Europea, hay que pelear por eso. Sí o sí, hay que terminar con la palabra Huelva a término. Eso hay que hacerlo. Yo creo que el propio crecimiento exponencial del puerto, el impulso del hidrógeno verde, hay proyectos de economía circular muy importantes también, que se metieron y están en la aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía, e incluso también en la minería, que está ahora la franja crítica, está pegando fuerte. Hoy he leído que hay una empresa, concretamente Atalaya Mining, que está iniciando un proyecto de regeneración de suelo para hacerlo más productivo. O sea, en el Andévalo, ¿no?, que tan necesitado está también de un estímulo, ¿no? Por lo tanto, hay posibilidades, pero los políticos tienen que cumplir con lo que dicen las leyes y tienen que pensar en las próximas generaciones y no solo en su escaño y en las próximas elecciones. Ese es el resto. Y en las comunicaciones. Pero bueno, yo creo que eso va a venir. Pero eso vendrá solo, como dice Jaime. Pero yo creo que Huelva tenemos ahora mismo, tenemos que solicitar y exigir buenas comunicaciones, mejores comunicaciones. Pero en estos momentos la minería va como un pepino impresionante con las comunicaciones que tenemos. La agricultura va como un pepino con las comunicaciones que tenemos. Estamos solucionando el tema, hoy hemos iniciado el tema de Doñana, el tema del turismo, de la agricultura, la industria, que por mucho que queramos, la industria en la provincia de Huelva es de calidad, un fenómeno. Es que somos, es decir, tenemos una refinería. Y esa revolución viene de ese trío que forma primero el agua, después la energía, que es muy importante que contemos con las infraestructuras energéticas, y después con las comunicaciones. Y las tres van a llegar. Pero las tres van a llegar, es decir, que yo creo que las comunicaciones, y especialmente porque ya del aeropuerto no se habla nadie, que a lo mejor hay que empezar otra vez a pensar, ¿no? Porque además es un proyecto que es particular. Pero el tema del tren creo que es fundamental. Y bueno, es que tenemos ahora mismo unas posibilidades de aquí a 15 o 20 años pero tiene que ir en paralelo. Es que las comunicaciones, con todo lo que estás diciendo, que es que suena fantástico, suena estupendo, imagínate con buenas comunicaciones. Y simplificación administrativa. Eso, clave lo que ha dicho Julio. Eso es lo que acaba de decir Julio. Tienes que ser hoy me parece, hoy en la Junta de Andalucía, que tenía por ahí la información que me ha pasado, pero no me ha dado tiempo a leerlo, que precisamente se habla para ir eliminando burocracia. Claro. Se aprobó el cuarto decreto de simplificación administrativa. El clásico papeleo que muchas veces nos agobia muchísimo. Normas. Es importante porque la producción normativa, la maraña legislativa, porque muchas veces piensa el legislador o el político que legislando más se hace más, y no, no o más fotos se hace y más tiempo permanece en el sillón, ¿no? Lo que hay que hacer, buenas leyes pocas, para que funcione la economía, para que se generen oportunidades, y Andalucía tiene que ser lo que nos propusimos que fuera, ¿no? Con el gobierno del cambio, en una tierra de oportunidades amables que genere y transmita seguridad y confianza para estimular el crecimiento y la generación. Da la sensación, el desarrollo son todas esas variables. Tenéis la percepción en el Partido Popular que a Juan Moreno le quedan muchos años en el gobierno de la Junta de Andalucía
se une el buen hacer a la debacle, el declive, la ausencia del Partido Socialista en Andalucía. Yo la percepción que tengo es de un gobierno que está enfocado precisamente en solucionar los problemas de Andalucía, que son problemas muy importantes, ¿eh? Que el problema de la sanidad es un problema que no se soluciona en 3 días, que es un problema de infraestructura, como se ha nombrado aquí, que hay un problema de agua fundamental, que hay un problema también del sistema educativo y que se está intentando atajar. Y yo veo a un presidente obsesionado con que los delegados, con que los consejeros nos dediquemos a lo que tenemos que hacer. Y pongo un simple ejemplo. Mañana hay un congreso de el hidrógeno verde en Huelva y solo irán los delegados que les compete el asunto y el resto nos tenemos que dedicar a trabajar en otros asuntos para intentar sacarlo, y esa es la orden y la norma que tenemos. Aquí se acabaron lo de acompañar la corte de políticos que acompaña a un presidente o a un consejero cada vez que viene. Además que lo tenemos tajantemente prohibido, por lo tanto a eso nos dedicamos. Eso está muy bien. Marifran, dijo aquí Luis Faraco hace 7 días que el PSOE acabará colapsando y que va a vivir la misma experiencia que vivió el PSOE griego, el PSOE francés y el PSOE italiano. ¿Lo ves o no lo ves así? Lo deseo de todo corazón, ¿verdad? Iba a meterme en un círculo que no, lo deseo de todo corazón, porque no ha traído, salvo el lapsus del Partido Socialista de Felipe González, que dice, no, es que hay que volver a ese... No, es que fue el lapsus del buen Partido Socialista, que era un partido socialdemócrata, por el pastoreo de los alemanes, si no, hubieran degenerado yo que sé cómo. Porque Willy Brandt le tiraba de las orejas a Felipe González, ¿no? Exactamente. Oye, que el camino es este, ¿eh? Claro, tenía ahí a los alemanes muy al loro. Pero yo no sé si es por los años, por la experiencia o por lo que sea, yo no me fío demasiado de la clase política. A ver, salvando con todo el cariño, salvando a políticos que conozco que son fantásticos, que es una gente estupenda, pero yo es que no soy no me fío demasiado, he visto demasiado desde dentro. Nunca he sido del Partido Socialista, pero he estado en instituciones y nunca me ha funcionado bien. O sea, que no lo ve, el colapso. No. Vale, perfecto. No. Yo por saber, por ir recabando opiniones. No, porque es que en la universidad hubo un momento que decíamos, bueno, ya vamos a acabar con esto porque como todo lo han hecho mal, ya tal. No, tampoco, no se moría nadie. No, seguían todos ahí, se iban a los cuarteles de invierno, estaban allí 6 meses, volvían. En el ayuntamiento donde yo estaba, fatal, no sé qué, volvían. O sea, no los he visto morir a ninguno. Bueno, pues Podemos ha muerto, por ejemplo. Podemos. Lo que está pasando ahora no podemos sumar, que al final es lo mismo. Lo que está haciendo Pedro Sánchez son los flecos de Podemos. Todo este enfangamiento. El Podemos ahora es el Partido Socialista que se ha podemizado. Exactamente. Eso lo ha dicho Alfonso Guerra hace 2 semanas. Pues no. Sí, lo demandé por eso, precisamente, porque llevo 4 años diciéndolo. Abona es lo que he dicho antes, que en política no hay espacios vacíos y depende hacia donde tú te desplaces, pues... Por donde pasan, como el caballo de Atila. Así dejaron la universidad, la facultad en concreto, la mía y la de ellos. Así dejaron el gobierno, lo meten en el CNI, lo meten en el gobierno a la señora. O sea, la mayoría de los desastres son flecos de Podemos. A mí lo que no me gusta es cómo se recurre a los muros, ¿no? Yo me gustan más los puentes, ¿no? Ni me gusta el muro de Trump, ni me gusta el muro de Pedro Sánchez. Perdona, creo que los puentes... No dirás que yo aparento que yo pongo muros. No, lo digo por el gobierno actual. Para nada, en absoluto. Digo que más quisiera yo que al final los muros tienen un final. Los muros al final... Yo he estado en la oposición siempre que he tenido un cargo y he ayudado al que estaba, que era del Partido Socialista, lo he ayudado todo lo que he podido. O sea que no he tenido nunca ningún problema, y en la universidad lo mismo. Ayuda a mis compañeros, lo mismo. Terminamos como comenzamos.
Las obras del puente sobre el río Odiel, que es el que va a Punta Umbría al Jaraque, El problema se es- acabará en el mes de marzo, ¿no? No. Para Semana Santa pasaremos Yo con el puente confío ya. que sea en febrero. pero Febrero, Ya ok. dar fecha es complicado. Vale, perfecto. Depende Confío. también del tiempo. Lo malo de Porque, la política es que se dan fechas para incitar y después vienen los vientos y la lluvia. Al principio- Yo creo que Jaime dice bien. En principio Oye, son intentos que claro se hacen de que- conseguirlo. Luego viene Claro. el tiempo y lo descompone. cuando ¿no? se Como termine, como las cuando se toreros, ¿no? termine habrá que agilizar las obras Lo y que- cuando se termine pues Lo que sí es quizá- una realidad que es la primera vez que se interviene en esta infraestructura después de 30 años y que la infraestructura estaba en unas condiciones pésimas. No tenía mantenimiento y encima la luz, la poca luz que tenía, pues estaba en un sistema o conectado a través de un sistema absolutamente inseguro y absolutamente no Jaime, quiero sobre seguir. todo eso, No lo sé, peor- quiero seguir cómo. Entonces, y todo eso pues va a cambiar y va a tardar un poquito más de lo que habíamos dicho, eso es cierto. Bueno, por eso bueno, yo dicho. pido disculpas y no se me Nunca es tarde, me si duele lo en prenda dichas, decir bueno. pedir disculpas. bueno, por lo dicho, gracias José. A seguir. Y ya me va contando más cosas de los ocupas en Aljaraque, protegido por la ley Bueno, actual los de la ocupas en vivienda, Aljaraque, los que ocupas son- fomenta la ocupación. nos ocupan vamos, en la provincia de Huelva y en España, ¿no? Es decir, que ya sabes que hay una ley confeccionada por el Partido Socialista y por Podemos donde le damos una Que garantía a favorece, los ocupas. fomenta la ocupación. Ocupa usted la casa Sí, que no le va a pasar nada y además le vamos a pagar encima. Y entonces, pues, como es el caso que he ellos- contado. ellos- no ellos- pasa Eso ha nada. provocado que se encarezcan los Claro, alquileres, que evidente. desaparezca del mercado determinadas viviendas que estarían en alquiler y después que se aumente la ocupación. Pero y sobre todo hay una cosa fundamental y es la falta de confianza, la falta de Pero es lo que seguridad está jurídica. diciendo él, Si es que claro. estamos ahora mismo, nadie se atreve a Si alquilar esto es una un vivienda caos, porque pues, no sabe claro, si claro. la alquila por 3 meses y el Claro. inquilino no se va a ir más. Hay un compañero, amigo nuestro, que tenía un piso en Viaplana Claro. y lo ¿Quién tenía para alquila hoy en venderlo. día? Bueno, pues tenía un cartel puesto y cuando ha ido se lo habían ocupado. Es En fin, lamentable. eso es la inseguridad jurídica. Lo peor es la inseguridad jurídica, ¿no? Que provoca esto. Y bueno, que es la facilidad que se mete un ocupa en una casa que viven de esto, ojo. Es que si tú dijese que bueno, que ocupa porque necesita, no. Es que sale y cuando abre la puerta cambia la cerradura, como no se lo puede echar, y después llega Jaime y le dice, oye, que esta vivienda es mía. Dice, bueno, pues si quieres que me marche, Julio, me tienes que dar Págame. 3.000 euros. Se ha tenido la Junta de Andalucía que poner los servicios jurídicos técnicos para auxiliar a las personas que incluso psicológicamente Lamentable. se ven golpeadas por, claro. Es por decir, esta que no se situación, ¿no? respeta la propiedad privada. No se respeta Con para lo nada. cual la Constitución no está en vigor toda. Correcto. Ya incluso las empresas de alarma están entrando en sus productos Exactamente. en el tema de los Sí. ocupas. Sí, sí. Bueno, por lo dicho, nos marchamos. Javi González se encargó de la asistencia técnica. Ya recuerden que a partir del día 14 de febrero en Canal Luz Televisión también saldremos en alta definición y próximamente también en Teleonuba Sierra de Huelva también podrán ver el debate, que ahí se cubre toda la Sierra de Huelva. La maravillosa Sierra de Huelva que tenemos, que ya los compañeros de Teleonuba emiten en aquella zona, y también el debate lo podréis ver en la Sierra de Huelva. Ya saludaremos por consiguiente a todas las personas que nos siguen desde allí. Bueno, eso es lo que esto es bueno que divulgamos Muy bien, para lo que toda pasa la es que la provincia. sierra es, para nosotros, la Sierra de Huelva, pero allí es la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Es decir, que Sí, eso es una cosa sí, también, es que verdad, los sí. serranos lo llevan muy... porque además es así, es decir, que es, Sierra de Sí, Aracena así es correcto. y Pico de Aroche. Exactamente. Nosotros vamos a la sierra. Vamos a la ¿eh? sierra, vale, Pero- correcto. Bueno, por lo dicho, el próximo martes, si no tenéis nada que hacer, os espero a partir de las 8 de la tarde en Antena Huelva Radio, y los miércoles 10 de la noche con redifusión, jueves 10 de la noche en Canal Luz Televisión.